Muy, pero muy buenas noches. ¿Qué tal familia señalera? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a la señal Ciencia y Misterios, emisión de jueves. Estamos comenzando con la era de la desclasificación, que en realidad comenzó hace ya un buen rato, pero la estamos transitando, la estamos viviendo, como lo saben muy bien, en este canal. Si sos nuevo por acá, te cuento que estamos en directo en la señal Ciencia y Misterios y hoy vamos a hablar de la desclasificación del tema de los objetos voladores no identificados y sus tripulantes, las inteligencias no humanas, tanto en los Estados Unidos como también, por supuesto, en Sudamérica, en América Latina. Vamos a estar enganchados, conectados con todo lo que está sucediendo en directo y vamos a hablar de este documental que se publicó en las últimas horas, en los últimos días, que se llama Age of Disclosure o Era de la Desclasificación. Para los que preguntan si era a las 23, es a partir de las 23, amigos y amigas. Cuando terminemos de doblar al español es que comenzamos, así que estamos comenzando ahora en directo. Esto es la señal Ciencia y Misterios y les recomiendo que vayan dejando un buen like, suscribiéndose al canal, que estamos buscando los 150.000 suscriptores y acompañándonos en toda esta maravillosa aventura del conocimiento de lo que está muchas veces en las fronteras de la ciencia. Buenas noches, familia señalera. Hoy tenemos invitados especialísimos, pero los quiero poner al tanto de lo que está sucediendo. Ya nos metemos con la información, porque como les decía, como les mostraba, hemos comenzado a transitar ya las horas posteriores a la publicación de un documental que estábamos esperando hace mucho tiempo, un documental que aparentemente iba a ser publicado hace ya unos meses, pero que, claro, nos quedamos con la pregunta, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué de pronto Age of Disclosure no se publica? ¿Por qué no sale a la luz? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, ese documental finalmente sí salió, sí fue publicado. Está disponible en Amazon. Ahora, claro, el gran problema es que ya desde el vamos tenemos algún tipo de complicación con el documental. Y es que en Amazon no está disponible, por ejemplo, para Argentina. Es algo que estaba notando porque algunos suscriptores me lo estaban marcando hoy por la tarde. Y bueno, nada, chequear y no está disponible para Argentina y supongo para unos cuantos otros países. Y además, por más que esté disponible dentro de Amazon, lo tenés que alquilar aparte, lo que sale unos $20. Esto ya de por sí, para mí, es un escollo para la libre divulgación de la información. Como periodista, quizás no como cineasta, estoy a favor de que la información sea compartida lo más libremente posible. Y en ese sentido, presentar un documental de este tenor únicamente accesible a través de una suscripción a una plataforma online, donde además de la suscripción tenés que pagar 20 mangos más o $20 más, que es mucho más que 20 mangos, y digamos que se complica. No estoy del todo de acuerdo con eso. Más allá del contenido del documental, que es muy bueno. Obviamente no les puedo pasar partes del documental porque si no nos harían un descargo de copyright que terminaría con este canal. Pero sí les puedo contar que allí se habla de un montón de cosas que hemos contado aquí en la señal Ciencia y Misterios durante un montón de tiempo. Se habla de eso, se confirma. Me parece que la estrella principal de este documental es Marco Rubio, un Marco Rubio que en este momento, con el puesto que tiene en la administración Trump, destaca por hablar lisa y llanamente de objetos voladores no identificados y de inteligencias no humanas dentro de un documental que se hincapié en esto. ¿Quién estaría ahí, digamos que, haciendo el coestelarato de este documental? Bueno, ni más ni menos que Luis Elizondo, o Lu Elizondo, como le dicen los amigos. Luis Elizondo está muy verbal, está muy incluso exaltado por momentos, contando lo que a él le parece que es parte de la realidad. Y el otro, digamos que gran destacado en esta producción, es ni más ni menos que Hal Purov, físico, teórico, que prácticamente hizo toda su carrera como Sarfati, digamos, dentro de la CIA y dentro de los programas secretos del gobierno de los Estados Unidos, que confirma que todo lo que se está presentando en este documental son o bien preguntas válidas o parte de programas reales secretos del gobierno de los Estados Unidos. Y tengo algunas capturas para mostrarles en unos instantes que son
muy interesantes respecto sobre todo a lo que dicen Hal Purov y Eric Davis, otro físico teórico que también hace un muy buen papel en todo esto. Ahora, la pregunta clave de este documental: ¿sirve para tener pruebas irrefutables de que hay algo sucediendo? No necesariamente. Ahora, podemos decir que este documental para el gran público significa un antes y un después. Probablemente sí. Yo he visto que incluso aquí en Argentina se ha hecho eco de este documental en medios como Infobae, donde lo han comentado como pueden. Vamos a decir la verdad, lo han comentado como pueden. Dos de las personas que estaban en la mesa, por ejemplo, en Infobae, preguntaban y hablaban sobre el documental con mucho interés, genuino interés, y luego el resto se reía. Me parece que una de las cosas que vamos a tener que ir superando, sobre todo en los medios de comunicación grandes, chicos, chicas de los grandes medios de comunicación, algunos me invitan y se los agradezco, pero cortemos con la música de los Expedientes X y terminemos con las risitas socarronas, porque en cualquier momento pueden llegar a quedar muy mal. ¿Sí? Pueden llegar a quedar muy mal parados. Esto es una realidad, es algo que está sucediendo. En este documental tenés a personas como Christopher Mellon, que lo vas a ver hoy, a Marco Rubio, obviamente, uno de los ejes centrales de la administración Trump, hablando de qué, de la existencia de objetos reales que no se pueden identificar, que van por los cielos, que van por los mares, que van por el espacio, de los que se tienen datos reales, de los que se tienen encuentros reales registrados con las agencias de inteligencia y de defensa de los Estados Unidos, y que de pronto no se pueden explicar de ninguna manera que no sea a través de la existencia de inteligencias no humanas compartiendo probablemente este planeta con nosotros o visitándonos de tanto en tanto. Dentro del tema del documental hay una subhistoria que sale, que es lo que les quiero contar ahora, a partir de ahora, y que tiene que ver con cómo presentan la información. Y que tiene que ver con dos cuestiones básicas, que son los programas de investigación que han llevado adelante parte de todo este proceso durante los últimos años y que no están bien explicados en el documental. Lo que a mí, de todas maneras, me parece un gran error. Pero, ¿cuál no sería mi sorpresa cuando me entero que ayer en Weaponized, Jeremy Corbell y George Knapp, haciendo también un ejercicio periodístico y tratando de entender la información, se dieron cuenta del mismo error? Hablan de un programa que se llama ATIP, cuando en realidad ese programa ATIP sale de otro programa que se llama AUSAP, que es el que tenía los fondos reales. Y allí vemos cómo toman protagonismo Jay Stratton y Lou Elizondo en algo en lo que no estoy tan seguro de que tengan todo el protagonismo que ellos dicen. Ahora, se abre otra gran pregunta acá, y es, cuando Andrea Pérez Simondini le preguntó en este programa a Luis Elizondo: señor Elizondo, ¿usted trabaja con algún tipo de programa especial, secreto o no tan secreto, que además funcione a través de contratistas privados con el gobierno de los Estados Unidos respecto a los ovnis? Él dijo: no puedo confirmar ni negar eso. Existe en este momento, y esto es parte de las cuestiones que quiero destacar hoy, y presten mucha atención. Existe en este momento, y sobre todo a raíz de la publicación de este documental, la sospecha, profunda sospecha, de que Luis Elizondo y probablemente Christopher Mellon hayan sido o sean parte de uno de los programas de legado. ¿Ok? Y atención con esto, porque les quiero explicar para que ustedes sepan bien por dónde va el tiro de la cuestión. ¿Qué es un programa de legado? Bueno, ¿ustedes se acuerdan de los celulares Nokia 1100? ¿Se acuerdan de esos pequeños celulares que eran, bueno, como esta carcasa, ¿no? Era algo muy duro, que no se rompía, que tenía una buena linterna que salía por arriba y que servían para recibir mensajes de texto y llamadas, nada más. El legado de esos celulares son los actuales smartphones, ¿ok? Estamos de acuerdo con eso, ¿no? Bueno, un programa de legado justamente significa que es un programa que tuvo antecesores y el legado de esos antecesores es lo que tenemos hoy en día. Hablando de antecesores,
podemos hablar de programas anteriores dentro del sistema de inteligencia de los Estados Unidos y de defensa que estudiaron las inteligencias no humanas, si querés decirle extraterrestres o interdimensionales, como vos quieras está bien, y los objetos voladores no identificados. Esos programas de legado, porque van quedando en el tiempo, más allá de las administraciones, esos programas que son una cuestión de Estado, una política de Estado, son los que llevan la información. Y cada vez me queda más claro. Cuando en algún momento lo consulté esto con Javier Sierra hace ya muchos años, hablando de su libro sobre Roswell, me dijo: Fernando, la realidad es que los ovnis para Estados Unidos son una cuestión de Estado, son una política de Estado. ¿Y a qué me refiero con esto? Los presidentes pasan, los senadores y los diputados pasan, los equipos de todos estos políticos pasan administración tras administración. Cada 4 años se renuevan y tenemos otra vez una administración diferente. Pero hay funcionarios en todos los gobiernos, pero por sobre todo en las grandes potencias, que se mantienen administración tras administración y que llevan adelante, ojo con esto, por debajo de los principales, que son los que reemplaza cada gobierno, llevan adelante los programas a largo plazo. Esos programas a largo plazo, sean de ovnis o sean de hot dogs o de pancho, como le decimos en Argentina, enfocados en lo que estén, no importa de lo que sea, pero se mantienen porque son políticas de Estado. Me van siguiendo, ¿no? Es algo que se mantiene en el tiempo para mantener una coherencia sin importar la administración que esté. Esos son programas de legado. Y hay programas de legado ovni, que vienen hace mucho tiempo. En ese sentido, aparentemente, y esto se lo voy a consultar a Luis Elizondo otra vez, por más que Andrea ya se lo preguntó, pero dentro de poco se lo voy a preguntar a Luis Elizondo porque probablemente lo entrevistemos a partir de esta película que se publicó. Y le voy a preguntar, se está diciendo mucho que usted todavía pertenece a un programa de legado. Si me llega a decir, no lo puedo negar ni confirmar, obviamente lo que está diciendo es que no lo puede negar ni confirmar, pero para la jerga sería un sí. Esto en un muy breve resumen de algo que vas a ver ahora acá en la señal. Pero además de eso, hay otra cuestión con este documental, Age of Disclosure, que llama mucho la atención y es la ausencia de David Grush. David Grush es, de todas las maneras posibles, uno de los informantes más importantes que tuvo y tiene el tema de los ovnis para su desclasificación en los Estados Unidos. El tipo fue el subdirector de la Agencia Geoespacial de Inteligencia. Literalmente, durante la pandemia, él era la persona encargada de controlar que ni Rusia, ni China, ni Corea del Norte lancen misiles balísticos intercontinentales contra los Estados Unidos, y en el caso de que lo hicieran le tenía que decir al presidente: toque este botón rojo, porque nos toca. Como habrán visto algunos en esa película que está dando vueltas en Netflix, donde un misil al final no puede ser detenido y se va todo al garete. Bueno, este hombre tenía esa responsabilidad en algún momento de su carrera. Mayor retirado de la Fuerza Aérea también. Uno de los ejes centrales de las agencias de inteligencia durante mucho tiempo, renunció a sus cargos para denunciar la trama del secreto de los ovnis, de las inteligencias no humanas y toda la corrupción que hay detrás. Una corruptela terrible. Este hombre fue nombrado en el documental. Elizondo habló muy bien de él. Dijo que literalmente le llegó una llamada telefónica, esto es parte del documental, dice: una vez estaba en el Porsche de mi casa con mi señora, dice Elizondo, me llamaron para decirme que había una orden, a partir de que comenzó a hablar David Grush, de que analicemos la posibilidad de eliminarlos, a usted y a Grush. ¿Eliminarlos? Sí. Vamos a decir, porque a YouTube no le gustan ciertas palabras, desvivirlos. ¿Sí? Sacarlos del grupo de los vivos para entregarlos al grupo de los que se entretienen en los cementerios. Eso es lo que le dijeron a Elizondo, o por lo menos es lo que él afirma. Y David Grush, sabemos aquí, cuando le entrevistamos, por ejemplo, a Leslie Kean, a la periodista que dio a conocer todo esto en el año 2017 con la nota del New York Times, junto con Ralph Blumenthal, ella nos dijo: a David Grush entraron en su casa, lo amenazaron a él y a toda su familia. Esta gente no se va con cortitas ni se va con livianas. Otra vez la gran pregunta es:
Si no hay nada que ocultar, ¿por qué hacen estas cosas? Si no hay inteligencias no humanas, si no hay datos importantísimos, ¿por qué hacen estas cosas? Bueno, hay otra pregunta que tenemos que hacernos acá y es, ¿por qué no fue entrevistado David Grush en este documental? Aparentemente, te lo voy a mostrar en unos minutos, Jeremy Corbell nos dijo que David Grush prefería no estar en el documental. Pero al mismo tiempo, este hombre, que es uno de los mejores testigos que tiene hasta ahora, que incluso estuvo ayudando para que la última audiencia del Congreso sea un éxito como lo fue, sí apareció la misma semana de la publicación del documental en Fox News, no a hacer promoción de Age of Disclosure, sino que apareció a hablar de lo que él sabe de primera mano. Y esto sí que es tremendamente interesante. Vamos a verlo juntos. Se nos une ahora el mayor retirado de la Fuerza Aérea, David Grush, que ha sido un denunciante sobre el tema de los ovnis, UAPs y la transparencia del gobierno. Y ahora es un asesor especial para el grupo de trabajo de UAPs del Congreso. Gracias por estar aquí. Gracias por invitarme, Brett. Bueno, desde que usted habló, la gente dice ¿dónde está la evidencia? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué no sabemos más ahora mismo, casi 2 años después? Bueno, ciertamente la última administración no ayudó con mi audiencia. Por supuesto, esa audiencia fue durante la última administración y desafortunadamente no eran exactamente muy transparentes con este tema. Pero ahora que la fuerza de tareas ha sido creada, he sido capaz de guiarlos hacia los límites de lo que están autorizados para escuchar. Cuando la gente mira esto y ve en línea, se encuentra con que hay mucha gente hablando de encuentros y mucha gente hablando de videos y hemos visto muchos de esos videos, pero podremos reducirlo a si usted cree que hemos encontrado seres extraterrestres y que vienen a la Tierra y que lo sabemos en el gobierno de los Estados Unidos. Ese parece ser el caso y yo no quiero caracterizarlos necesariamente con el lugar donde vinieron. Parecen ser seres inteligentes no humanos, pero es verdad, lo crea o no, que hemos recuperado los vehículos y que de hecho tenemos pruebas físicas. Yo fui autorizado en parte de estas actividades y pasamos el límite de los testimonios orales conmigo. Yo de hecho tuve acceso parcial a los datos y leí los reportes de inteligencia que salieron como resultado de esos programas. Con sus propios ojos, ¿usted lo vio? Sí. Pero cuando la gente dice esto es una locura, esto va más allá de lo que creo y no hay nada con que respaldarlo, ¿qué es lo que dice usted? Ciertos miembros de esta administración están muy bien informados de esta realidad y ciertamente el presidente actual sabe mucho sobre el tema y confío en su liderazgo sobre esto y pienso que está ensamblando un gabinete de lujo que es Trump quiere ser el mejor presidente y el más importante, probablemente a nivel histórico. Él ciertamente tiene el conocimiento y la comprensión de muchos de estos problemas de transparencia del gobierno. Tengo acceso y he hablado con gente sobre este tema y he tenido reuniones con ellos. Gente que es muy inteligente y muy centrada ha dicho que creen que hay algo allá afuera. Y eso podría tener sentido y podría ser así. Pero yo no he estado nunca a favor ni en contra. Por alguna razón no es mi tema. Entonces, ¿usted piensa que, 1, él sabe y 2, está abierto a la transparencia en el tema de los UAPs? Bueno, ciertamente está muy bien informado en este tema, vamos a dejarlo allí, porque no quiero adelantarme lo que el presidente querría revelar personalmente. Ha habido un grupo de personas durante las administraciones que han cubierto esto y que han estado amenazando a otra gente. Y hasta les han dicho que sí, yo fui físicamente amenazado, incluso antes de enviar mi reporte de inteligencia al fiscal general de inteligencia durante la administración anterior. De hecho, tuve que ir a buscar protección legal en ese sentido porque esto estaba dañando mi vida profesional y personal. Cuando mencionó en su testimonio sobre la recuperación de los pilotos o los restos, y que son no humanos, ¿esa es información que vio con sus propios ojos? Sí. Y es bastante incómodo, incluso para mí, como alguien que lo ha visto y lo ha experimentado e incluso ha hablado de ello, porque está tan por fuera de la visión del mundo de una persona común. Digo, el entender que existen estos seres inteligentes biológicos que pilotean estas naves y que no necesariamente lucen 100% como usted y yo. ¿Había fotos? Sí, había, sí.
Cuando digo de otro planeta o el espacio exterior, usted dice, bueno, pero no sabemos de dónde son. ¿Son interdimensionales? ¿De qué estamos hablando? He hablado con muchas personas importantes en los programas y el origen es un debate cándido en este momento. Yo, como alguien entrenado en física formalmente, mantengo una mente abierta respecto a cuáles está la terrestre, es decir, que están viniendo de otro lugar fuera del planeta, pero yo usualmente no voy a ese lugar porque no he visto esos datos y no quiero conversar respecto a las teorías de lo que podría tener el gobierno. Usted dice nosotros, el gobierno de los Estados Unidos, pero hay muchos gobiernos en el planeta, ellos también lo saben. Ellos tienen sus propios programas y, como dije hace 2 años y medio, hemos estado en una carrera armamentística con nuestros competidores, sobre todo Rusia y China, y ellos tienen sus propios programas respecto a este tema. Y yo he sido capaz incluso de ver inteligencia que discute programas adversarios y lo voy a dejar allí. Usted dice que hemos recuperado cuerpos y restos físicos. ¿Hay alguna idea de los motivos de por qué llegaron aquí, qué estaban haciendo, si son pacíficos o no pacíficos? Hemos visto actividad muy mixta y el motivo y la intención de por qué estarían visitando, eso es algo que se mete en otros asesoramientos y no necesariamente creo que podamos entender la intención de estos seres inteligentes y por qué nos están visitando, que podría ser porque están interesados en material genético en la Tierra, o podríamos ser una atracción como Jurassic Park para ellos. Podría ser una miríada de razones. Estamos en directo en la señal Ciencia y Misterios y estabas viendo a David Grush en Fox News diciendo, sin que se le mueva un pelo, sin que se le caiga un anillo, tenemos los cuerpos de los tripulantes, de los aparatos. No solamente los tenemos, he visto los documentos, he visto las fotografías, son seres no necesariamente tan parecidos a nosotros, son seres inteligentes que vienen de otra parte, no puedo decir que sean extraterrestres. Por lo que entiendo y por lo que se ha filtrado de las charlas que ha tenido David Grush con, por ejemplo, la representante Luna, que ojo, atención con esto, dentro de unos minutos nada más, quédense prendidos porque tenemos información exclusiva de dentro del equipo de trabajo de la representante Luna, que nos trae nuestro amigo Jesús Alberto, que lo vas a escuchar en minutos. Presta atención porque esto es el inicio, la introducción de todo lo que vamos a ver esta noche. Bueno, el tema es el siguiente. Este hombre, él piensa aparentemente que se trata de criaturas interdimensionales o que cohabitan este planeta con nosotros y que están mucho más cerca de lo que pensamos. Algo que también hablamos, por ejemplo, con Ross Coulthard la semana pasada. Este fin de semana publicamos, en realidad el lunes, la entrevista completa con Ross Coulthard, donde hablamos de todos estos temas. Y un tema que también toca acá David Grush en esta entrevista es la cuestión de que Donald Trump ha sido informado sobre el tema profundamente, que sabe prácticamente todo lo que tiene que saber sobre esto, y es algo que ya nos decía Ross Coulthard el lunes. Atención con esto, Donald Trump lo sabe, Donald Trump está al tanto de la cuestión. Y esto es parte de lo que vamos a transitar en minutos nada más, pero mirá lo que nos decía. Yo estoy completamente escéptico y cínico respecto a la posibilidad de que el Congreso actúe alguna vez. La única esperanza de una divulgación genuina por parte de una fuente oficial en los Estados Unidos es que el presidente Trump considere que es conveniente políticamente hacer público lo que sé que le han informado. Ok, usted sabe entonces que fue informado sobre el fenómeno UAP y sabe lo que está sucediendo, ¿no? Yeah. Periodista, colega Ross Coulthard, reconocido australiano, nos contaba, sí, fue informado sobre el fenómeno, está al tanto Donald Trump, y la verdad es que sí, te pones a pensar en un presidente que podría patear el tablero como para decir, ¿cómo que no me quieren informar? ¿Cómo que yo no tengo necesidad de saber? Porque yo les cuento algo acá.
Se supone, muy rapidito, que todas estas personas, así como esta barra un poco más oscura que ven acá, bueno, hay un montón de personas que, como les decía, tienen cargos que perduran a través del tiempo para mantener las políticas de Estado. Bueno, estas personas, las que están en estos programas de legado sobre ovnis o UAPs, a veces consideran que es menester informarle al presidente y a veces no. Hay presidentes a los que les han informado y otros a los que no. Aparentemente, por lo que cuentan en Age of Disclosure, la administración Bush, padre e hijo, estaban al tanto del tema, pero no querían hablar de ello. Parece ser que Donald Trump está por la labor, o estaría, los rumores en las redes en los últimos días han hablado de que Donald Trump estaría por la labor de al menos desclasificar una parte de todo esto. Ahora, cuando hablamos de una parte de todo esto, y cuando hablamos de David Grush, estamos hablando también de que este mismo hombre que veías recién en Fox News, en algún momento le dijo al periodista australiano Ross Coulthard que existe una suerte de acuerdo, un pacto con los no humanos. Y cuando nos preguntamos justamente por la idea de por qué se mantendría el secreto, ¿qué mejor o qué peor que un pacto con gobiernos de nuestro planeta a cambio de algo, vaya uno a saber qué, aunque tenemos buenas ideas que podemos debatir en un rato, para mantener el secreto también? ¿Ok? Esto es muy interesante porque si nos vamos a lo que contó David Grush, a él lo autorizaron, de hecho, del Ministerio de Defensa y sobre todo el gestor general de inteligencia del gobierno de los Estados Unidos, se me fue ahora el nombre del cargo, en 2 minutos lo recupero, le autorizaron a hablar del tema. Únicamente decir que había acuerdos con las inteligencias no humanas. ¿Sí? Bueno, justamente Ross Coulthard, que es el periodista que presentó a David Grush en público en el año 2023, nos lo confirmaba en la señal. Vayan a ver la entrevista completa del lunes, se las voy a dejar en el primer comentario cuando terminemos el directo. Mira. Cuando entrevisté a David Grush, me admitió lo mejor que pudo que en el documento DOPSR, que es la preaprobación de revisión de seguridad antes de la publicación de la Oficina de Defensa, y que él recibió, bueno, él estaba autorizado a reconocer lo que él denominó acuerdos. He was authorized to acknowledge what he termed agreements. La historia de los acuerdos entre el gobierno de los Estados Unidos y diferentes grupos de inteligencias no humanas se viene contando por lo bajo hace al menos varias décadas. Y si bien existen muchas versiones, la idea principal es la de algún tipo de intercambio. Esto podría explicar justamente por qué ha dicho David Grush también que el gobierno de los Estados Unidos tiene restos de objetos de origen no humano, tanto estrellados como intactos, además de restos biológicos. Es más, esta misma semana, David Grush en Fox News dijo esto cuando mencionó en su testimonio sobre la recuperación de los pilotos o los restos, y que son no humanos. Esa es información que vio con sus propios ojos. Sí, y es bastante incómodo, incluso para mí, como alguien que lo ha visto y lo ha experimentado, incluso hablado de una persona común. Digo, el entender que existen estos seres inteligentes biológicos que pilotean estas naves y que no necesariamente lucen 100% como usted y yo. ¿Había fotos? ¿Había...? Sí, había, sí. Cuando digo de otro planeta o el espacio exterior, usted dice, bueno, pero no sabemos de dónde son. ¿Son interdimensionales? ¿De qué estamos hablando? He hablado con mucha gente importante en el programa y el origen es un tema de gran debate. David Grush, el ex subdirector de la Agencia Geoespacial de Inteligencia, acaba de reconocer que es testigo de primera mano de esta historia y probablemente tenga mucho más para decir sobre esos acuerdos con inteligencias no humanas. Now, he wasn't able to go into the Él no pudo entrar en detalles sobre esos acuerdos, pero la implicación es la posibilidad de que existan acuerdos entre inteligencias no humanas y algún sector de la humanidad. Y hay que preguntarse, ¿eso influye en si a los humanos se nos informa o no de lo que está sucediendo? Quizás las inteligencias no humanas, quizás los alienígenas, hayan decretado que no nos la cabeza es si ese es el caso. ¿Por qué?
And the big question in my mind is, if that is the case, why? Estamos en directo en la señal Ciencia y Misterios, y lo que decía Kulja recién, que se trabó un poco porque cada vez que hablamos de estos temas algo pasa, que todo se traba, decía que quizás ellos hayan decretado que no se tiene que hablar del tema y el secreto venga porque las inteligencias no humanas no quieren que se hable justamente del tema. ¿A cambio de qué? Mira, acá Isabela, bienvenida al canal, dice: a cambio de experimentar genéticamente con humanos. ¿Es una posibilidad? Bueno, David Grush justamente en la entrevista en Fox dice que una de las razones por las que podrían venir sería porque estarían interesados en el material genético de este planeta o de esta realidad o nuestro. Y lo otro que dijo, que es incluso más inquietante, es que podríamos ser una suerte de parque de atracciones al estilo Jurassic Park. ¿Van siguiendo el hilo de la información? Bueno, entre todo esto, amigos y amigas, familia señalera, hay una pregunta que tenemos que hacernos. Lo que estamos viendo en los últimos días respecto a la posibilidad de que Donald Trump hable públicamente del tema de los no humanos se presenta como un rumor cada vez más fuerte. Y para eso esta noche estamos con nuestros amigos. Igual, de todos modos, yo les quiero decir algo. Si ustedes no vieron todavía el documental, no se hagan problema, porque esta noche yo les he preparado algunos cortes de entrevistas que he hecho que prácticamente hablan de todo lo que se habla en el documental y un poco más también. Así que probablemente se vayan incluso mejor informados de la señal que viendo el documental, que si no está disponible para Argentina es bastante complicado, lo mismo para Sudamérica. Con una VPN seguramente podés acceder, y si no, hay métodos alternativos que yo, la verdad, ¿qué quieren que les diga? Yo estoy a favor del libre reparto de la información. Úsenlos, vean el documental, lo importante es la información y traten de acceder a ella. Así que voy a darle la bienvenida al panel de esta noche, que me ha esperado con mucha paciencia, con mucha buena onda, y les quiero agradecer a mis queridos amigos que están por acá. Hoy no me olvidé de mandarle el enlace al señor Pablo Ducó, así que le doy la bienvenida. Pablo, bienvenido a la señal. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo andás? Bueno, saludo también para Pablo Álvarez, que está, y Jesús Alberto, que está con nosotros también, que ya lo vas a ir presentando. Amigo, bueno, bienvenido. Espero que te guste el tema de esta noche. Yo supongo que sí. Y en 2 minutos te voy a preguntar qué es lo que pensás del documental, de lo que has podido ver, de lo que no pudiste ver, de lo que estás viendo hasta ahora. Le voy a dar la bienvenida a Pablo Álvarez. Pablo Eduardo Álvarez, bienvenido a la señal. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bueno, me cambió toda la perspectiva que tenía del documental. Y Con todos todavía no, estos entretelones. todavía no viste lo más jugoso, porque ahora se viene lo más jugoso, que es la respuesta indirecta de Robert Bigelow a todo esto, que viene a través de George Knapp, y que es fuertísima, está muy bien, es muy interesante. Les cuento, para los que no saben, para los que recién llegan al canal, que no han seguido toda esta historia, Robert Bigelow es, digamos que contratista privado, era contratista privado en su momento, cuando el gobierno de los Estados Unidos decide acceder a darle al senador Harry Reid un presupuesto de $22 millones para tratar de adquirir material de origen no humano que tenía en su poder Lockheed Martin. La CIA se mete en el medio, impide que se haga esa transacción, pero Robert Bigelow, el senador Harry Reid, James Lakatsky, bueno, por detrás, Elizondo, Straron, no sé, ¿quién más estaba por ahí? Bueno, había un montón más dando vueltas. Bueno, obviamente John Alexander, con todo el trabajo en el rancho Skinwalker, siguieron trabajando y tratando de desarrollar sus propios proyectos, pero se quedaron trabados porque la CIA no quería que ellos accedan. Obviamente Hal Purov estaba ahí y desarrollan el programa Kona Blue, un programa que se dice en un momento que estaba terminado y nos enteramos de que no, que sigue funcionando gracias a James Lakatsky. O sea, Kona Blue termina siendo un programa que funciona. No sabemos por qué quedaron todos afuera del programa, porque el programa aparentemente lo desarrollan entre Robert Bigelow y Hal Purov, que es uno de los que ves en el documental, pero curiosamente Bigelow no está en el documental. Y la parte de Bigelow, que es la de el programa llamado AUSAP, tampoco es nombrada en el documental. Por lo que ahora van a ver, después de que yo les haga una pequeña demostración con mi Excalibur en la pantalla, de por dónde vienen los tiros, para que entiendan bien
qué es lo que pasó ayer en Weaponize. Pero le quiero dar la bienvenida a mi amigo Jesús Alberto desde México, que hoy nos trae además data exclusiva. Bienvenido Jesús Alberto a La Señal. Amigo, qué bueno tenerte por acá en directo. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están? Muy bien, felicidades por este programa. Pues no me lo quería perder. Este es el resumen, vamos a llamarlo así, son las grandes ligas, amigos. Esto es lo más técnico, ¿no, Fernando? Que durante muchos años tú has llevado en La Señal, por acá en nuestras trincheras, a lo que yo me dediqué cuando conocí este tema hace 4 años ya profundamente y me dediqué a él, desde también mis trincheras y mi conocimiento gubernamental. Pues aquí, amigos, estamos viendo la conjunción de todos esos testimonios, que es donde los medios voltean, donde la ciencia voltea y los gobiernos voltean. Aquí es la parte que le llamamos lo oficial, donde este mundo es donde como se rige, ¿no? Quienes estudiamos secundaria, primaria, preparatoria, universidad, maestrías, necesitamos un documento, un papel, ¿no? Siempre un Exacto. papel para que nos crean, y esto es oficial, y así es donde los medios le van a dar, y le están dando ahora, un impulso mayor a todo este tema de los fenómenos anómalos no identificados y las inteligencias no humanas presentes en la Tierra. A muchos nos gusta ver videos, a muchos nos gusta ver los verdaderos videos que el Pentágono no nos ha desclasificado, pero realmente a mí la parte más interesante es esta, lo oficial, lo creíble, lo no sensacionalista, lo no ficción, y es donde tenemos que adentrarnos y resumirles a todos nuestros amigos. Como bien decías al principio, no es abierto este documental, estamos hablando de la transparencia, cuando un documental que debería de ser el más transparente de todos los tiempos en el planeta, pues tenemos que comprarlo en Amazon. Pero ahí, si me permites meter un gol, en cuanto termine les daré mi correo y podremos hacerle llegar a algunos amigos alguna sorpresita respecto al programa, para no inundar esto de un comentario mal habido que nos lleguen a, como dices, a bloquear, ¿no? Pero no, yo no tengo nada que, por las dudas no tengo nada que ver, yo no tuve nada que ver, pero después le compartimos el correo de Jesús Alberto. Para pues, que quiera adentrarse más al documental, ahí podemos platicarlo vía correo. Y sí, en cuanto tú gustes, damos ese tema. Gracias por la presentación, y ahorita les comentamos esa parte del equipo de Ana Luna, la congresista, que bueno, nos dio una data súper tremenda. Te quiero preguntar algo primero. Vos, ¿cuál es tu actividad? ¿Qué es lo que has hecho con el Congreso de México? Jesús Alberto aquí es una persona muy conectada, que está muy allegada en muchos aspectos a diferentes también representantes de Estados Unidos. Me gustaría que me cuentes un poquito de dónde viene tu carrera, cómo has hecho tu carrera, para que la gente entienda de dónde viene la información, porque es muy importante lo que vamos a contar hoy. Sí, sí, claro, y precisamente eso me ha dado a la credibilidad en este tema. Bueno, por ello hablé de esto de los oficiales de Eye of Disclosure, porque fue toda esta información que estamos viendo en este documental fue la que me permitió a mí abrir las puertas en lo personal para después compartirlo y llevar a ciertos científicos de México, a Ryan Grace, que nos vino a visitar acá, Robert Salas, que lo has tenido en tu programa, todos ellos junto con personajes de México, investigadores, que llegamos a la audiencia pública. Pero ¿qué nos permitió entrar ahí? Esta información oficial de David Grush, de Luis Elizondo, las leyes, los acuerdos que ha venido haciendo el Senado, las primeras puertas que toqué fue el INAI, el Instituto de Transparencia aquí en México, el CENEAM, que es la cabeza del sector aéreo de México para los pilotos y controladores aéreos. Entonces, todo esto lo vine atrayendo porque de entrada yo estudié en la Facultad de Derecho en México, me permití tener contactos de congresistas en México, diputados, senadores, jefes de dependencias, que cuando ya toco este tema directamente, el fenómeno o el tema OVNI, ya tenía yo la conexión de ciertos personajes o de muchos personajes políticos en esta nación, y se me hizo más fácil, ¿no?, aperturar este tema. Pero ya sabiendo desde adentro, porque he trabajado en estas dependencias, en gobierno, sabiendo cómo se maneja y cómo te abren las puertas de un tema tan difícil. Si de por sí hay temas difíciles de agropecuarios, carreteros, que son muy difíciles de que te escuchen en una reunión o te permitan una sesión, pues naturalmente me di o más bien ya traía la escuela de cómo poder entrar a México con esta iniciativa de que el Congreso de nuestra nación permitiera primero sesiones de información de que esto es real. Muy difícil. A solicitar, y muy difícil, empezamos a solicitar información de lo que ha pasado acá. Hay un tema muy en grande que en otro programa les voy a platicar, que lo vengo trabajando con el señor Ross Colhart, el tema de Coyame de México,
pero acá la Sedena, la Secretaría de la Marina de México y militar es muy cerrada, no te da información de nada, entonces pudimos entrar solamente por el INAI, la titular en aquella ocasión, Julieta del Río Venegas, que hicimos amistad muy directa, fue la primera mujer en el gobierno de México que dio públicamente su visión sobre el tema OVNI y que dijo, esto debe de estar en las leyes mexicanas. Y aquí es donde recuerdo aquella plática con Andrea Simondini y Sari, que estuvieron en el hotel, aquella audiencia pública, donde me hicieron la misma pregunta, cómo es que logré entrar directamente un servidor a todo esto y poder arrastrar a los compañeros en ese momento, periodistas y científicos y otros pilotos y controladores aéreos, que debo decirles, México es el único país al momento que ha subido a una audiencia pública a 2 controladores aéreos. Estados Unidos no lo ha hecho. México lo hicimos por acá y fue tremendo escuchar a los pilotos, que aquí tenemos a uno de ellos, un gran piloto, y que de hecho vino a Alas también, ¿no? Andrea Simondini representándolos a ustedes, y estuvieron ahí, que podríamos hablar entonces ya de tres sectores, 3 figuras del sector aéreo como pilotos, controladores, y representación de los pilotos de Argentina, Andrea Simondini. Todo esto es un engrane que viene de esta información que viene del documental. Por eso es la importancia de este documental. Ahorita estamos viendo el resumen de lo que todos ustedes y nosotros, para poder llegar acá, por ejemplo, en México, a este tema y poder conectar a los congresistas de Estados Unidos como Tim Burchett, que es buen amigo, Ana Luna, el equipo con ella nos llevamos muy bien. Todo eso porque debemos de saber, tuve que aprenderme todo esto, no aprenderme, me fue gustando, ¿no? Entonces, cuando yo elegí a qué me voy a dedicar si me gusta este tema, a cómo lo voy a expandir a mis amigos, a los medios, a donde yo llegue a estar, elegí estar en los videos, estar viendo videos, ya ves cómo es esto de los videos, hay que vender, ¿no? Entonces digo, no, esto no es lo mío, porque sí los busco, sí me gusta estar viendo videos, pero realmente lo mío fue esto, las grandes ligas, la información oficial, la data, como le llamas amigo Fernando, lo que va a traer a las masas, a los medios de comunicación, a los servidores públicos de un gobierno, que van a decir, ok, con esto, así sí te creo, pásale por acá. Pero en cambio, si yo le llegaba, y lo he dicho en broma, ¿no? Pero yo le llegaba con videos de que me dijo Juanito Pérez de que contactó con las Pleiades, mire, congresista, y que dice que van a venir mañana y que va a venir un COVID. Entonces, en un 2x3 me iban a cerrar la puerta, ¿no? Es lo que ha afectado a la investigación, lo he confirmado así durante 70 años, o lo que ya lleva este tema WAP, OVNI, claro. el sensacionalismo afectó mucho y cerró de tajo algunos grandes avances que ya habían tenido como Sudamérica, y de pronto esto es donde los gobernantes no nos empiezan a creer. Pero The Archive of Disclosure, o la era de la divulgación, es algo que sí le admiro a Luis Elizondo, aunque ha tenido ahorita últimamente algunos contrapesos que quieren hacerlo menos, pero realmente gracias a Luis Elizondo y Chris Mellon y David Grush, obviamente, Ryan Grace, no hay que dejar de lado a Ryan Grace, es que otros gobiernos han volteado a ver este tema y se han hecho audiencias como en Brasil, en México, el asunto de Perú, que no corresponde mucho al tema WAP, pero congresistas del Perú también les tuve que compartir al señor Germán Tacuri toda esta información que hemos visto en este documental, y para quien no lo haya visto, aquí van a escuchar un poco de todo lo que se comenta ahí, pero como dice Fernando, se les va a hacer muy familiar cuando lo vean, porque toda esa información es la que se ha desentrañado y hecho paso a paso aquí en la señal. Yo lo he visto, he sido gran admirador, y acá desde mi trinchera. Muchas gracias. Espero no haberme alargado, pero es que es muy largo esto. No, pero es que lo entiendo, y la familia Señaler está muy agradecida de saber quién sos, de dónde venís. Es la primera vez que estamos en directo con vos, Jesús Alberto, y me parece que es obligatoria la presentación. Ahora, vamos a ir al tema de esta noche, porque se ha hablado mucho en las redes sociales últimamente de que Donald Trump, en la última semana se ha hablado mucho de que Donald Trump podría salir al público y decir, bueno, señoras, señores, el tema UAP OVNI es real, y a partir de ahí no sabemos qué vendrá. Pero vos estuviste consultando, y justamente en el camp de una representante que es ni más ni menos que la que está a cargo de del equipo de desclasificación de los secretos estatales de los Estados Unidos. Así es, la presidenta del Grupo de Secretos Federales, pues ahí viene, para empezar a agarrar calor en esto y darle, a partir de ahí, invitar a nuestros amigos, a Pablo, perdóname, a nuestro otro amigo piloto. Esto está sensacional.
con Luke Burleson, no es Burleson, tenemos a Eric Burleson, que es el congresista de Estados Unidos, y Luke Burleson, con él es el asistente particular de la congresista Ana Luna, con quien de años atrás, 2 años para acá, he tenido contacto por algunas razones de que la invité a la Audiencia Pública de México, no pudo venir, también invitamos a Tim Burchett en las 2 audiencias, no decidieron venir por ciertas circunstancias, que algunos se podrán imaginar en su momento, no vamos a abundar en eso por una estrella por ahí, pero bueno, la amistad seguimos abundando, lo que sí se pudo es llegar a Tim Burchett a Estados Unidos en aquel momento. Bueno, pues la noticia o la bomba que nos ha dado y nos ha liberado, nos ha autorizado poderla compartir, yo se lo referí primero a hacerlo público en este programa contigo, le estoy comentando que ahorita está un proyecto con Ross Coulthard precisamente, de impulsar también todo lo que él mismo lo dijo hace 8 días, que quiere más de los sudamericanos, quiere conocer más todo lo que lleva a Sudamérica en este tema, y es un proyecto que se impulsa y me lo permitió. ¿Qué se hizo? ¿Qué está pasando en la Casa Blanca? Ana Luna, directamente, y vámonos al grano, Ana Luna le llevó toda esta información que al momento tiene el Grupo de Secretos Federales, junto con Eric Burleson, a la Casa Blanca, Donald Trump, ahora que pasó el documental, ya en su presentación, de hecho estuvieron en el Congreso presentando The Age of Disclosure, todos, estuvo Jess Stratton, estuvo Elizondo ahí, estuvieron presentándoselo a los congresistas, y a partir de ahí deciden llevárselo ya todo el paquete a Donald Trump, me comenta Luke, y Ana Luna, en respuesta a todo esto, le pide a Donald Trump ya meterse más de fondo y si podría llegar a dar un anuncio al respecto, como lo ha venido diciendo Dan Farah en la televisión de Estados Unidos, que según más bien con base en sus fuentes, Donald Trump podría dar este anuncio. Y sí, amigos, precisamente sí lo mandó a analizar. Esto es una información que yo la recibí de la oficina de la congresista Ana Luna. Lo digo yo así en el sentido de que es creíble, no es algo para darnos likes, ni mucho menos. Simplemente es algo que va a suceder y está sucediendo. Pero ¿cómo va a suceder? ¿Cómo lo está planeando la Oficina de Seguridad Nacional? Recordemos que Marco Rubio, el asesor de Seguridad Nacional, también es el secretario de Estado en los Estados Unidos. Pues Donald Trump le pide a Marco Rubio, de acuerdo a la fuente de Luke, particular de Ana Luna, no me lo dijo directamente Ana Luna, pero sí me lo dijo directamente en su particular, con el permiso y la autorización de Ana Luna, que por cierto nos ha aceptado una entrevista contigo, amigo Fernando, próximamente, hay que agendar las fechas, eso es muy grande. A mí me ha encantado tener a la congresista Ana Luna desde hace años, no se ha podido, donde yo he estado, o donde he participado, y aquí va a ser enorme, ¿no? Wow. Bueno, muchas gracias. Qué buena noticia, me acabo de enterar yo también, familia señalera. Ana Paulina Luna, bueno, dentro de poco la tendremos aquí en la señal. Adelante. Sí, así como Ross Coulthard. Entonces, en esta parte, lo que está planeando el equipo de la oficina del asesor de seguridad nacional de Donald Trump es hacerlo en 2 etapas. Pidió analizar los pros, los contras ante medios de comunicación, obviamente religiones, Vaticano, todo un sistema burocrático interno para poder llegar a un anuncio primeramente de la presencia interdimensional, amigo Fernando, amigos, interdimensional. Y esto viene de la mano a que, de acuerdo a lo que platicamos un poco brevemente, nosotros ya venimos inculcados desde la Biblia con este tema de otros seres celestiales, ¿no? Y recordemos que Ana Luna, Eric Burleson, Tim Burchett, el propio Donald Trump, Marco Rubio, incluso son cristianos muy apegados de hueso colorado a todo este tema de claramente. religión, y creo que es su primera puerta a sacar todas estas dudas que el propio documental ha impulsado y se ha hecho muy viral en Estados Unidos ahorita que Donald Trump vaya a dar un anuncio. Pues sí, efectivamente, sí lo está planeando, no se está anunciando que lo va a dar. Aquí hay que tener mucha paciencia o discreción. No se está diciendo que lo va a dar. Mandó a analizar, como en su momento lo hizo George Bush con su equipo, si era prudente dar el primer salto de ese anuncio. Y en la segunda etapa, de acuerdo a las evidencias que el Grupo de Secretos Federales le prepare a Donald Trump
sustentadas y sólidas para dar ese salto de anunciar la presencia, como lo dijo David Grush, de recuperación de cuerpos biológicos, ya sean ultraterrestres o criptoterrestres, como lo mantiene Ross Coulthard, que nos lo comentó hace 8 días también, que es su manera de pensar, que primero es interdimensional junto a lo ultraterrestre o criptoterrestre, y la menos plausible, la extraterrestre, por aquello de los viajes y sobre todo la evidencia que no se tiene sólida. Nadie tiene ahorita en su casa o nosotros un video donde podamos decir viene de otro sistema solar. Si con 3 y Atlas vemos lo que está costando confirmar que sea una nave que venga de otro sistema solar, imaginemos cómo los medios de comunicación o los propios gobiernos pues te van a pedir un sustento sólido de que realmente intangible, de que venga de otro lugar. Por eso entiendo a Ross Coulthard, se apega más a lo primero, a lo que puede abrir las puertas, que es lo interdimensional y lo ultraterrestre o criptoterrestre, porque pues ya están aquí, ¿no? Ya David Grush lo dijo técnicamente, los vio en fotografías y pues están aquí. Esa sería la segunda etapa que planea Donald Trump, el equipo que le pide al asesor de seguridad nacional, a Marco Rubio. Todo esto proveniente de la oficina de la congresista Ana Luna. Espero me haya yo explicado un poco. No, sí, muy bien. De hecho, muy bien, Jesús. Vos sabés que, además de que somos tocayos, ¿no? Porque yo también me llamo Jesús, mi segundo nombre es Jesús. Me pone muy contento lo que estás contando porque se confirma data que yo también tenía por otro lado, que me habían comentado, off the record, como siempre, con algunos problemas para poder decir quién me lo comentó, pero uno de los actores que aparece en el documental, tengo que contarle a la familia señalera que por ahí es nueva, nosotros de la gente que aparece en el documental hemos entrevistado a una gran mayoría, y algunas de las personas incluso por ahí yo charlo personalmente por correo electrónico y me van contando algunas cosas aunque no los haya logrado entrevistar todavía. Y uno de estos actores fundamentales de ese documental me dijo: esto es el cierre de una primera etapa y la próxima etapa depende del Poder Ejecutivo. Cuando me dice esto digo, ¿pero entonces qué? La próxima etapa es que Trump empiece a dar órdenes. Y me dice exactamente es eso. O sea que esto es lo que estaría sucediendo. El comienzo de la segunda etapa. Cierran la primera etapa con el Age of Disclosure. Como vos decías, se organiza una reunión en el Congreso, informan a los representantes allí, de ahí se van. Ana Paulina Luna, obviamente del mismo partido de Donald Trump, se va a la Casa Blanca, informan a Trump y Trump hace un pedido otra vez de análisis si es bueno soltar la noticia o no soltarla, si dar el anuncio o no dar el anuncio. A resumidas cuentas, esa es la información que te llega de este señor que estábamos mostrando recién en la imagen, Lucas Burleson, que no es Burleson, no es el representante Burleson, pero esta imagen me enviabas hoy de uno de los asesores de Ana Paulina Luna, que es tu amigo exactamente. Entendí bien la información como para que nos quede confirmado. Entonces, que esa es la data que tenemos que llega de Burleson, que te autorizaron a contarlo. Obviamente no sabemos, no tenemos la información en este momento, no sabemos si va a suceder alguna vez que Donald Trump decida realmente hablar del tema, pero por lo menos sabemos que hay charlas. Así es, por lo menos oficialmente sí lo solicitó, que pues ya se reúnan. ¿Y por qué lo veo tan prudente y tan viable? Porque lo interdimensional realmente es algo que todo mundo vive día a día. Bueno, no todos, ¿verdad? O sea, pero mucha gente lo vive, mucha gente vive situaciones interdimensionales, ¿no? Que es muy difícil de comprobar, a otros no les creen, pero obviamente yo he tenido mucho cuidado también con compartir historias de esas o de que me cuentan, pero realmente lo interdimensional es más factible, como lo dijo Ross Coulthard, a lo extraterrestre, ¿no? Porque es muy difícil comprobar un viaje interestelar al momento, ¿no? Precisamente en este documental mencionabas al científico Paul Puthoff, sí, si me lo sí, mencionas otra vez, perdón, él es de física cuántica, él ahí da un resumen breve, amigos, de cómo es posible o cómo el Pentágono ha analizado de que estas naves WAP puedan llegar de otro sistema solar a la Tierra, ¿no? En una envoltura de energía al vacío, o lo que Avi Loeb también le ha llamado energía oscura o la materia oscura, que por cierto 3i Atlas puede tener en estos momentos y lo haya descubierto la NASA, pero es otro tema ahí, ¿verdad? Más alargado.
Pero ahí en este documental, en la era de la divulgación, también nos ponen esa hipótesis de cómo es posible que sí lleguen de otro sistema solar. Pero lo interdimensional yo creo que es donde Ana Luna lo ha venido diciendo, lo ha venido diciendo también Eric Burlinson, lo ha venido diciendo Tim Burchett junto con Mike Gallagher. Si recuerdan, Mike Gallagher también, otro de los grandes congresistas, que su primer respuesta es lo interdimensional, y yo entiendo que es lo más factible, lo que ya muchos seres humanos han vivido, y la propia Biblia lo trae, como cada quien lo conciba, si lo conciben como ángeles, lo conciban como demonios, o lo concibamos nosotros como una tecnología realmente más allá. Está la plasma, ¿no? Lo que Andrea Simonini viene investigando, y lo habló muy bien Ross Cohn, las esferas de plasma, que inclusive pueden ser propios organismos vivos que andan ahí en la atmósfera. O sea, es un tema que es parte del fenómeno WAP, y que sería la primera etapa en reconocer ante el mundo como gobierno de Estados Unidos de que son quienes están con nosotros compartiendo el planeta en una primera etapa. Así lo hacen ver amigo. Exactamente, y vos sabés que respecto al tema que tocan de la burbuja alrededor de los objetos voladores no identificados en Age of Disclosure, también van a ver un corte de video en un ratito, porque lo hemos hablado en la señal. De hecho lo hemos hablado con Elizondo, pero no solamente con Elizondo, también lo hemos hablado con el físico teórico Jack Sarfati en profundidad, y lo vamos a volver a hablar en una entrevista que ya está grabada con Jack Sarfati, que vamos a tener dentro de poquito doblada al español aquí. Ahora, Pablo Álvarez, ¿tenés alguna pregunta para Jesús Alberto? A ver, más que pregunta es, yo veo lógico que este documental sea el fin de una primera etapa, y a ver si él coincide conmigo. Me parece que la verdad es que no todos, no todo el público en general, la masa de gente, está al tanto de todos estos temas. Me parece que el documental de alguna manera viene a informarlos de una manera básica, si se quiere, porque el otro día discutíamos en algunos canales en algunos chats y foros. Hemos escuchado estas declaraciones acá mismo en la señal, creo que el 99.9%, todas. Sí. Pero hay una gran masa de gente que no está al tanto, que no tiene ni idea, te das cuenta en los medios cuando hacen las preguntas, etcétera. Entonces me parece que está bueno esto de cerrar esta primera etapa con esto de tirar información que sea un poco más masiva, y para el resto de la comunidad que no está al tanto, de alguna manera para, si se quiere, entre comillas, prepararla para lo que podría ser una desclasificación más oficial y por parte de Trump. No sé si coincidís. Sí, coincido enormemente, porque es así. Nosotros que nos gusta este tema, naturalmente estamos empapados de él día a día con ustedes, con programas, con estar investigando, pero ¿qué te parece, amigo Pablo Álvarez? El 70% de la humanidad está en su mundo, en su día a día, en su diario vivir, en sus labores. Si acaso esto lo ven a veces como, mira, hablaron de ovnis, qué bonito, y se van y dan la vuelta y se siguen derecho a los negocios, a sus empresas, a su vida, a su escuela, todo eso, y eso es normal, ¿no? Entonces, ciertamente este programa, este documental, es el que vino a resumir todo el trabajo de todos ustedes, que lo hemos visto, de mucha gente, del otro 30% que ha luchado por esto durante 70 años y en la última década, para que ya salga a la luz. Pero realmente también es el inicio para el 70% que no estaba conectado con esto. Dice, ay, me gustó, lo vi, ahora quiero saber más. Pero sí, no podemos decir que ya con este documental ahora sí ya venga el total anuncio, ¿no? Por eso Donald Trump agarró y dijo, voy a hacerle caso, pienso yo. Ese ya es mi punto de vista. A ese 30% que tanto ha luchado por esta desclasificación, pues vamos a analizar qué tan prudente sería decírselo al otro 70% que no tiene ni una idea de cómo se ha trabajado todo esto durante años, que no sabe ni siquiera por qué ya no le dicen ovnis y ahora le dicen fenómenos anómalos, o por qué Jeffrey Sterton de UFO le cambió a WAP. O sea, esa data la tenemos nosotros como una especialidad, como si estuviéramos y pudiéramos mañana dar una maestría de este curso de lo que es WAP, pero el 70% no sabe nada de eso. Coincido totalmente contigo, Pablo. Es un comentario, amigo, muy certero, y que debemos de ahora de analizar o de ver las consecuencias a partir de que se estrenó, cómo está caminando. La televisión de Estados Unidos le está dando un buen auge, y a mí sí me parece sorprendente. Por ejemplo, hoy veíamos a Jay Stratton saliendo en la televisión de Estados Unidos, que fue el director del Pentágono, y que durante 2008 al 2021 todo lo que pasaba por él en temas WAP, OVNI, todo lo que existía en el mundo pasaba por él,
sale a la televisión a decir, pues sí, tenemos inteligencias no humanas en el planeta, y parece que nos están diciendo que mañana vean el capítulo de la novela de cada 8 días, ¿no? O sea, la gente Sí, como que no lo digiere o no lo cree. Como que lo ve, otra vez están hablando de eso. Y realmente yo digo, oye, un funcionario de alto nivel está diciendo que tenemos, o sea, abajo de él, pues ya nada más el secretario, Marco Rubio, arriba de él, y Donald Trump, pero todavía no está, pienso que entonces todavía no estamos, no sé si preparados, o todavía, si Donald Trump lo llega a decir, no va a tener el impacto que muchos quisiéramos, que hemos estado metidos en este escenario del tema WAP, ¿no? Pero sí. pues, o Sí, al menos recordar lo que pasó en febrero del 2024, si alguien me corrige, o 2023, cuando derribaron los ovnis, los WAP en Alaska, Fernando, 2023, cuando Joe Biden 2023, sí. cuando Joe Biden decide derribarlos, eso tuvo un impacto tremendo, ¿no? Movió las masas, y ahí sí todos voltearon a ver el tema WAP. Tal vez eso suceda cuando Donald Trump lo tome desde un podio, sí, yo pero solo lo así. que veo, lo que veo que también es un poco esta cosa de ver toda esta información y seguir con la vida y seguir viendo un programa deportivo o una novela de TV, es que lamentablemente los tiempos que corren hoy son tiempos que la gente quiere todo digerido, quiere todo concluido, quiere todo muy rápido, y la verdad que tratar de entender cuáles son las reales implicancias de una existencia, de una inteligencia no humana, interdimensional, extraterrestre, cripto, lo que sea, implica también que uno tiene que ponerse a investigar un poquito, leer, buscar algún reportaje y demás. Y me parece que hoy todo el mundo quiere todo fácil. Y entonces eso también es un problema, porque la gente quiere todo ya hecho en un video de minuto y medio en lo posible, que no se pase de minuto y medio. Sí, bueno, Y nada, llegamos al Correcto. límite de los 14 segundos. Pablo Ducó, ¿vos claro. tenés alguna reflexión hasta el momento? ¿Algo para preguntarle a Jesús Alberto? ¿Cómo vamos por ahí? Sí, Jesús, el tema en realidad más que pregunta es una analogía en el cual, ¿no es cierto?, uno se va dando cuenta que las generaciones van pasando y ya tenemos una preparación previa. ¿Por qué? Cuando realmente se hizo las películas de ciencia ficción, Star Trek, qué sé yo, un montón de películas que uno puede llegar a ver constantemente, ya hizo una preparatoria en la cual había información, a lo mejor, que consiguieron esos cineastas y lo fueron volcando al público en general. Entonces, de esa manera ya fueron preparando a la gente para que no sea tan violento realmente el conocimiento. Eso, vos fíjate, en un determinado momento, Luis Elizondo también hizo sus comentarios y él lo dijo muy bien y muy bien claro cuando empezó a hablar sobre estos temas en el 2017, que iba a ser un periodo de 10 años, 2017-2027, en el cual se iba a tener que ir esperando los últimos tiempos, sentarse a esperar qué es lo que vaya a ser la desclasificación. Así que por ese lado realmente uno va mirando, se va dando cuenta de que está todo preparado, está todo digerido. O sea, por eso la gente no se sorprende mucho, porque ya los va relacionando las películas con los hechos ficticios con los hechos reales, que al final lo ficticio y lo real van casi hermanados en cierta manera. Por otro lado, bueno, tenemos gran material, ¿no es cierto?, de la señal, que supera ampliamente en cuanto a lo que da esta película, ¿no es cierto?, de la era de la desclasificación. O sea, si uno puede realmente ver, todos estos temas se habló hace ya años, se viene viendo y hablando, y eso demuestra que, en definitiva, tenemos mejor conocimiento o mejor preparación con respecto a estos temas en cuanto a dominio público y a periodismo, ¿no es cierto? Es Así que, correcto. y bueno, por otro lado, bueno, también tengo que agradecerte públicamente, Jesús, de que hayas recibido a Andrea, ¿no es cierto?, en su momento con Alas. Lamentablemente yo no pude ir como presidente de Alas en ese momento ahí al Congreso de México. Ella fue en representación también de Alas, trabajando muy bien. Y te quiero anticipar que lo que se habló en el Congreso de México, estamos ahora en este momento con una tratativa con Enrique Rodríguez en Perú, de poder realizar exactamente lo mismo, ¿no es cierto?, que se habló en el Congreso de México, hacer un Congreso en Perú
y incluso acá en Argentina. Lo de acá de Argentina lo está manejando Andrea Simondini, justamente, está en una etapa inicial, pero vos fíjate cómo se va formando todo, globalizando, tanto Congreso americano, con gente de realmente mucho nivel, ¿no es cierto? Pilotos, controladores, gente, ¿no es cierto?, de ex oficiales de inteligencia, gente de mucho peso, científicos, y después, bueno, México, que realmente dio un puntapié inicial en el año 2023, y ahora, bueno, vos fíjate que se quiere armar algo en Perú, que estamos en consultas, incluso a lo mejor una de esas podemos llegar a hablar también, y en un futuro no muy lejano también acá en Argentina. Así que por ese lado también es el agradecimiento, ¿no es cierto?, con Alas con respecto contigo, a toda tu gestión. Muy bien, No, muy sí, bien. muy Adelante, bien. adelante, Jesús Mira, Alberto, y ahí, voy con el resto de la información. así es, así es. Ahí nada más puntualizar y apoyar. Ryan Grace podría estar ahí en Perú, él sigue estando en contacto y él es de los entusiastas en que quiere ir a cada Congreso de la Nación. Podríamos hacer algo ahí, amigo mío, para apoyar. Sería muy bueno. De desarrollo no hay ningún problema, sería muy gustoso realmente, y bueno, estamos trabajando en eso. Yo tengo justamente el acta y demás de presentación ante los diputados, que se está trabajando justamente en eso, y bueno, a lo mejor con tu ayuda también podemos llegar a hacer algo más. Y Muy es que bien. todo esto, amigos, Fernando, todo esto tiene que ver con el documental realmente, como dicen, ¿no? Toda esa información es la información oficial, la información que empapa y llena a los congresos, a los gobiernos, donde dicen, ah, pues sí te creo, porque ahora lo está diciendo fulano de tal, lo está diciendo Luis Lizondo, lo está diciendo Extracto, lo está diciendo Marco Rubio, bien decía, la máxima figura de este documental. Estamos diciendo que está hablando el secretario de Estado, entonces hay que aprovechar el impulso de este documental para todos los proyectos latinos en congresos. Eso es primeramente lo primordial, ¿verdad, amigos? Seguimos, Fernando, estoy a tu... Adelante, bueno, luego se organizan, pero la verdad es que está muy bueno que por lo menos tengamos en claro que se puede llegar a venir un congreso en Perú. Estamos al día con la información y nos tenemos que poner un poquito más al día porque no es lo único que está sucediendo, familia Señalere, que tiene que ver con este documental. Yo les mostraba por acá recién, porque mucha gente que incluso está preguntando cómo se llama. Acá estamos en la página de Amazon Prime, La Era de la Divulgación, o The Age of Disclosure. Ese es el título, un documental explosivo que revela un encubrimiento global a lo largo de 80 años sobre vida inteligente no humana y una guerra secreta entre grandes naciones para revertir la avanzada tecnología, ingeniería tecnológica de origen no humano. Con el testimonio de 34 miembros y sí, bueno, obviamente dice acá, este video no está disponible actualmente para ver en tu ubicación, así que o bien con una VPN y luego pagando $20 o a través de otros medios pueden verlo, pero aquí yo voy a cumplir con que les demos un poquito más de data sobre el tema. Justamente les quería mostrar algo para meternos en la próxima información que tiene que ver con lo siguiente. Y acá me van a permitir entrar a nuestro querido Excalidro, que utilizamos cada vez que queremos dejar algo medio complicado en claro, y que tiene que ver con los programas de acceso especial con el que están o estarían realizando estos estudios de objetos voladores no identificados. Y acá yo les quiero aclarar algo. Hay dos programas, digamos que en disputa, ¿no? Uno que se llama ATIP, que es el que nombran, esperen que la fuente esta que pone Calidro también, ahí está, a ver si lo podemos poner bien, ATIP con doble T, y otro programa que no se nombra en el documental que se llama AUSAP, ¿sí? Estos dos programas son fundamentales para entender muchas de las cosas que están pasando. Estos dos programas dependían, ¿sí? Dependían del Pentágono. Pero dependían de esta manera del Pentágono. ¿Por qué les explico esto? Porque tiene todo que ver con lo que van a ver a continuación. Y nos vamos a ir de vuelta acá y vamos a poner la P del Pentágono para que les quede en claro. Bueno, del Pentágono, justamente del Pentágono, dependía AUSAP y luego de AUSAP se desprende o se forma ATIP. Son dos programas. El primero, este AUSAP, recibe una financiación de 22 millones de dólares para investigar el tema de las amenazas aéreas avanzadas que, atención con esto,
era la manera en que llamaban a los ovnis en aquel momento. No querían decirles ovnis, entonces les ponen amenazas aéreas avanzadas. Algo que me parece que es fundamental entenderlo para comprender la complejidad también de todo esto que estamos viendo esta noche. Ahora, ¿qué sucede acá? Resulta que en el documental te están mostrando una historia que no necesariamente está completa. Esperen que esto se está empezando a volver loco como muchas veces. Una historia que no necesariamente, sí, que no necesariamente está completa. ¿Por qué? Porque no te hablan de AUSAP. AUSAP ni siquiera lo nombran y hablan únicamente de ATIP, ¿sí? En realidad, AUSAP es el programa padre o madre de ATIP. Y es un programa que no están nombrando, que es de hecho ni siquiera saben muy bien algunos de los que estuvieron en ATIP de dónde salía la financiación de este otro programa que dependía de este. ¿Habrá salido de estos 22 millones? ¿Habrá habido algún tipo de dinero extra? No lo sabemos. Lo que también sabemos es que de AUSAP, del equipo de AUSAP, sale un programa mucho más importante que es Kona Blue, ¿ok? Kona, a ver, ahí Kona, espero que se entienda porque estoy escribiendo con el mouse. Kona Blue, con B larga, Blue de azul, por eso lo pongo en azul también. Kona Blue termina siendo un programa de acceso especial. Kona Blue, ahí ya directamente, quiero ver si se ve bien, ahí sí investigaba Kona Blue objetos voladores no identificados. Este sí es un programa de acceso delegado que forma parte con los compartimientos de otros programas. Esto es un ovni, para los que se están preguntando qué es esto que puse acá, dibujé un pequeño platillo volador. Este Kona Blue sí es un programa de acceso especial de los que esperan mantener en secreto. Esto lo confirmó el creador de este programa, AUSAP, y creador de Kona Blue, James Lacatski, en sus libros autorizados punto por punto, coma por coma, por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y la Comunidad de Inteligencia. Esto es parte de la desclasificación, pero no se nombra en el documental. Todo esto en el documental directamente está tachado, no existe. Pregunta por la cual a mí me surge una duda. ¿No se nombra por no complicarle la vida a la gente o no se nombra por no deschavar parte del verdadero programa secreto que es este, Kona Blue? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. Ahora, esta pregunta también, y disculpen por el gráfico un poco, quizás se las compliqué un poco más, díganme acá si les aclaré o les compliqué el panorama, pero vamos a prestar atención ahora, familia señalera, porque la misma pregunta que me hago yo, se le estaban haciendo obviamente Jeremy Corbell y George Knapp en Weaponized, ¿sí? Entonces, ojo con esto, porque hay un nivel de información y de complejidad de la información que al menos en este documental no está contemplado. Y de esto te estamos hablando en la señal, mirá. Sí, yo simplemente voy a decirlo. No parece que se haya perdido en la traducción. Parecería como si quisieran hacernos creer que ATIP, ya saben, bueno, era correcto lo que decía el New York Times y recibió $22 millones que financiaron todo este estudio. Y así fue y funcionó por mucho tiempo. Pero eso no es verdad. Y eso, ya sabes, creo que está bien, en cierto modo, como si estuviera mirando el panorama general. Pero George, quería saber, ¿qué piensas? Porque informaste sobre todo esto desde la etapa embrionaria, ¿sabes? Estabas allí informando sobre esto antes de que nadie lo supiera. Hiciste ese guiño en el libro La casa del Skinwalker y en mi película diciendo que algo grande estaba por suceder. Entonces, tiene que ver, digo, porque eres amigo de todos estos tipos. Entonces, esto debe irritarte un poco. ¿Puedes darme tu perspectiva? Creo que nuestro público merece escucharla.
Bueno, otra vez no quiero ser un excremento en el ponche o aguar la fiesta de la película porque es una gran película y es importante, pero esa es una omisión bastante evidente y de alguna manera me alegré de ver a Lou Elizondo y Jay Stratton en el mismo escenario, incluso si no estaban siendo completamente sinceros. Pero si estás haciendo una película y pides transparencia y honestidad y queremos saber la verdad, dinos la verdad. Podemos manejar la verdad y queremos transparencia, entonces tú también tienes que cumplir con ese estándar. Y resulta que AUSAP es la que consiguió los 22 millones. Ese es el dinero que Reed consiguió para aquello. ATIP llegó después, surgió de ese programa. No tenía presupuesto que sepamos. Lou Elizondo y Jay Stratton estuvieron involucrados en esto, pero han tenido desacuerdos muy vigorosos. Lo voy a decir así. Desacuerdos vigorosos sobre qué programa hizo qué cosa y quién estaba a cargo de qué. Y esto lo han expresado por muchos años. El hecho de que se hayan unido y encontrado un punto en común en el que ambos pueden ponerse de acuerdo para los propósitos de la película es probablemente algo bueno. Es bueno que la película se presente sin un montón de peleas internas, pero tarde o temprano Jay publicará su libro. Creo que todavía está en el proceso de aprobación, pero no creo que siga del todo la línea de la secuencia de eventos que escuchamos en la película. Realmente no creo. Y la gente que ha estado involucrada directamente con AUSAP, que está aquí en Las Vegas, no es probable que se presenten y protesten por esto. Simplemente no lo van a hacer, pero puedo decirles que vieron esto y se molestaron bastante por el tema. Ok, entonces hicimos bien en preguntarte porque tus amigos de hecho dirigieron AUSAP e hicieron todo este trabajo. Y uno podría sentir hasta como si les estuvieran robando. Ya sabes, al no haber contado esa parte de la historia. Pero, digamos, quizás no sea una cuestión de si es verdad. Quizás es una narración selectiva de una parte de la historia. Pienso que es una forma más bonita de decirlo porque pienso que es verdad. Por ejemplo, otra cosa en la película es cuando dicen fue Jay Stratton quien... Y él fue muy directo sobre esto y realmente respecto a la forma en que habla de ello, pero creo que estaban hablando alrededor de algo que decían que era nos topamos con el programa de Legado. Y lo siento, yo no me creo eso ni por un segundo. No creo que se lo hayan encontrado. Creo que Jay Stratton, ya sabes, tenía conocimiento directo del programa Heredado. Creo que Lou Elizondo probablemente tiene una larga historia con el tema OVNI que aún no es pública. Yo estoy seguro de que se muere por contárselo a la gente y tal vez no pueda hacerlo legalmente porque siempre ha dicho que cuenta lo que puede contar legalmente y mucha gente está en lo mismo. Yo sé que incluso el Dr. Lakatsky, ya sabes, no por creencia, yo estoy convencido de que fue informado del programa de Legado. Bueno, seguro suena así, ya que estaba dentro de una nave y luego compartió esa información con varios personajes notables. Suena de esa manera. Bueno. Esto se pone tremendamente interesante y acá es cuando decía que sí, hay desclasificación, pero también se armó un quilombo. Como decimos en Argentina, hay un problema en el medio. Y es que obviamente todo el equipo de Bigelow está bastante enojado con el tema del ninguneo que le hicieron. Si prestaron atención, atrás de George Knapp, que era el señor grande, veían que había una caja que decía ATIP AUSAP, justamente. Bueno, es una caja donde tiene los documentos guardados de aquella época. ¿Quién no quisiera ver adentro de esa cajita de archivos de George Knapp? Pero, hablando de todo esto... Y yendo a la cuestión, al debate acá, hay otra cuestión que sale de lo que dice Jeremy Corbell, que es, probablemente Luis Elizondo tenga más data y más historia con el tema de los ovnis que lo que ha contado públicamente, porque como James Lakatsky probablemente no puede decir nada más. ¿Qué dijo James Lakatsky? Que tenían un ovni, que trataron de entrar y, de hecho... el otro físico, Eric Davis, que también aparece en el documental, todo esto tiene que ver con el documental, que aparece en el documental, dijo públicamente que Lakatsky estuvo adentro del aparato, que estuvo adentro de la nave, por lo que pudieron entrar. Yo, además de todo esto, tuve una tercera confirmación indirecta por medio de Sarfati y otra historia que ya les voy a contar dentro de poco cuando tengamos la entrevista doblada al español. Pero entre toda esta cuestión hay un tema fundamental. Elizondo podría haber sido parte o podría ser parte de uno de los contratistas que trabajan dentro de los programas secretos de ovnis. Y lo que se está planteando por estos días en este momento es que la película apunta a una desclasificación ordenada en la cual
no solamente los denunciantes dentro del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, sino también los contratistas tengan garantizada una seguridad de que no les van a caer arriba con todo el peso de la ley. Por ahí van los tiros aparentemente. La idea era publicar la película. Yo no sabía esto de la reunión con Donald Trump, ni bien se publica la película, que es lo que nos trajo Jesús Alberto recién como información muy potente y muy importante, pero refuerza todo lo demás. Ahora, ¿qué tiene para decir Elizondo? Tanto en Age of Disclosure como en las entrevistas, por ejemplo, que nos ha dado aquí en La Señal. Bueno, con esta perspectiva, atención, es muy interesante volver a escuchar a Luis Elizondo, que confirma en el documental que hay tecnología de origen no humano recuperada por los Estados Unidos y que en este canal amplió un poco la información de esta manera. Miren, presten atención porque está muy bueno. In your book you talk about the US government recovering technology that comes from non-human intelligence. En tu libro hablas de el gobierno de los Estados Unidos recuperando tecnología que viene de inteligencias no humanas. James Latapsky el año pasado habló de cómo tuvieron que hacer un agujero en un ovni para meterse adentro y él estaba autorizado para hablar del tema. Y al mismo tiempo, me parece que David Grush había dicho que hay tanto ovnis estrellados como otros que están intactos. ¿Es eso verdad? ¿Hay ovnis que están estrellados y otros que fueron recuperados intactos? ¿Es that true? ¿Are there crashed UAPs and others that are intact? Sí, parcialmente intactos. Hablo de eso en mi libro. Hasta hace poco no podía hablar de nada remotamente cercano a recuperación de ovnis caídos. Así que tengo que mantenerlo muy específico respecto a lo que me permitieron decir en mi libro. Pero en mi libro lo digo, sí, el gobierno de los Estados Unidos está en posesión de las piezas de un UAP caído. Ok, ¿y saben cómo funcionan o para qué son estas piezas? ¿Llegan a entender la tecnología? Do they understand the technology? Oh, buena pregunta. Déjame ver si puedo responder esta pregunta de una manera que... Ok. Déjame decirte algo que podría saber por fuentes que tengo y tú me dirás si eso es correcto o no. Sabes, hay personas que están viniendo a Argentina y a otros países en Sudamérica y que están tratando de hacer investigaciones sobre el fenómeno y de entender cómo es que funcionan estas cosas y cómo es que pueden quizás entrar en fase o tratar de conectar con la tecnología a través de la mente. ¿Estoy en lo correcto con eso? ¿Es una vía de investigación o...? Hay individuos que dicen que pueden interactuar con estos UAPs a través de la mente consciente o del subconsciente. Si quieres, podríamos decir que tienen habilidades, pero no sé si eso es verdad. Pero sé que hay personas que han especulado con eso. También sé que hay gente que está segura de que controló un UAP a través de una suerte de interfaz mental. Y si lo piensas, no está tan lejos de la tecnología que ya tenemos. Creo que fue el mes pasado que un parapléjico pudo jugar a un videojuego con su mente a través de un chip. Así que, de hecho, es una manera muy eficiente si puedes descubrir cómo hacerlo. Digo, es una manera mucho más eficiente de controlar cosas. Y puede que estemos apenas a 10 años de poder volar vehículos de manera remota con nuestras mentes, así que no estamos tan lejos de eso. Ahí lo teníamos a nuestro amigo Somber, Luis Elizondo, hablando de la recuperación de objetos. Y fíjense qué interesante porque aclara. Yo le pregunto, ¿tienen aparatos intactos? Y me dice casi intactos algunos. Lo que demuestra un conocimiento bastante profundo del tema. Con esta nueva idea de que Elizondo podría ser parte de un programa de secreto de legado, estas declaraciones toman otro calibre, otro tenor y otra potencia.
Pablo Álvarez, ¿qué pensás de todo esto? ¿Qué pensás del documental? ¿Qué pensás de la, digamos, Bueno, posición de estrella de Elizondo en esta cuestión y lo que estamos viendo a esta hora de la noche mientras tratamos de analizar la realidad? lo primero que estaba pensando es cómo hiciste para entender toda esta madeja, este ovillo de hilo enredado, porque la verdad que te sigo a vos y me cuesta. Así que es todo esto en menos de 24 horas es terrible. No, respecto al documental, yo encontré mucha gente que estaba en contra, que no nos dicen nada nuevo y demás. Yo creo que para analizar un documental, que no es una película de ciencia ficción, es un documental Sí, con testimonios, sí, hay que entender cuál es el momento del proceso en el que estamos. Como recién decía Jesús, esto es el fin de una primera etapa, ¿ok? Y hay que entender que este documental tenía exclusivamente el objetivo de hacer llegar esta información a la gran masa de gente. De hecho, en el documental se cita, como vos dijiste al principio, la burbuja de energía, que si te fijas, tiene ese correcto. lenguaje a propósito, fácil de entender, burbuja de energía. No dijeron la métrica de Alcubierre, ¿sí? Lo pasaron a un idioma un poquito más accesible para toda la gente que no está en estos temas. Y que recordemos que es mucha, un montón. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que es 100% exitoso el documental, porque de hecho estaba primero en las listas de visualizaciones, salió en todos los, bueno, no en todos, pero aquí, hasta aquí en Argentina, que le damos muy poca importancia a este tema, salió en algunos medios, o sea, salió el Vaticano, el Observatorio del Vaticano, a hacer una reacción a los dichos en el documental. O sea, esto movió, esto sacudió un poquito, y me parece que ese era el objetivo. Y si ese era el objetivo, listo, es tarea cumplida, próximo paso y veremos cuál es. Ahora, el próximo paso es que Trump hable. Perfecto. Yo creo que la salida de David Grush hace unos días, antes del estreno del documental en Fox News, es de alguna manera una especie de antesala de preparación para lo que podría venir, que obviamente deben estar analizando con especialistas de qué manera decirlo, cuáles serían las repercusiones, cuáles serían los pros y cuáles Claro. serían los contras. Y si llega a decir algo, yo espero que sea, a ver, porque después van a empezar a decir, bueno, pero no dijo nada. Yo espero que sea no tan específico en cuanto a interdimensional, en cuanto al origen. Yo preferiría, para que no se desvirtúe todo esto y quede en la nada como una locura de Trump, que sea algo más general, como existencia de inteligencias no humanas. Y no empezar a decir interdimensional, o cripto, o extraterrestre, o viajero del No, tiempo, sí, etcétera, no, etcétera, no lo veo. porque me parece que es meterse en un lío que no tiene sentido. No, No tiene sentido. Y recuerden que para entender esto hay que entenderlo como un proceso, y un proceso tiene etapas, y tiene pasos, y tiene objetivos a cumplir. Y cuando a veces los objetivos a cumplir, como cualquier plan estratégico de cualquier empresa, ese objetivo no se cumple, se da un pasito para atrás, se corrige el camino y se vuelve otra vez a avanzar. Esto es un proceso, ¿sí? Y esperemos verlo, porque esto no es que va a salir la semana que viene y todo el mundo, listo, estamos, hay extraterrestres en la Tierra, no, Pablo no. Serpa tenía razón. Esto es un proceso y hay que entenderlo así, me parece. Claramente, estoy muy de acuerdo con lo que pensás, Pablo. Pablo Ducó, ¿qué pensás vos? ¿Cómo ves lo que contaba recién Elizondo? Un poco el contexto con el documental, porque otra vez, te estamos contando cosas que se cuentan en el documental, pero con más data. Ahora vamos a ir con lo de la burbuja específicamente, ¿eh? Pero Pablo Ducó. Sí, en realidad lo que dice Elizondo con respecto a la burbuja es lo que dice Pablo, ¿no es cierto?, de Alcubierre, del famoso Warp, o la otra del entrenamiento cuántico, en el cual vos podés llegar a lograr, ¿no es cierto?, dentro de esa burbuja, un tipo de gravedad artificial o un desdoblamiento, como quien dice, de lo que es el espacio-tiempo. Esto ya es complejo para que lo vayan entendiendo la gente, pero que sí se puede decir que pues, se puede lograr, ¿no es cierto? Porque es imposible para una nave que venga del exterior tener su propia gravedad o tener
su movimiento que completamente anómalo, que sea independiente de lo que es la superficie. Claro. Ya que conocemos que cualquier avión, cualquier cohete y demás tiene una trayectoria en la cual no puede moverse a 90 grados del momento de la trayectoria. Porque tiene una velocidad, tiene una inercia, tiene una masa, y bueno, para poder anular esa inercia y la masa, hay una serie de elementos físicos, en realidad que es la física actual y la física no actual, a lo mejor no conocida todavía hasta el momento, que hace de que este tipo de gente, ¿no es cierto?, pueda llegar a moverse sin ningún tipo de inconveniente. Así que por ese lado me inclino yo, ¿no? Sí, estamos de acuerdo. Jesús Alberto, dame tus imágenes y tu pensamiento respecto a esto y vamos con otro corte de Elizondo donde explica lo de la burbuja, porque se lo pregunté hace un año más o menos. Claro, la lectura, ¿no? Más ahí, pues esto de lo que estamos hablando, los apps, los famosos apps ocultos que en su momento Luis Elizondo, Joyce Stratton, David Grush hablaron y nos han venido diciendo durante todo este proceso, como bien dice nuestro amigo Pablo, esto es un proceso que va, no es de un solo día, no es de que el presidente de los Estados Unidos se suba ahí. ¿Por qué el presidente de los Estados Unidos? Porque es el país que ha acaparado toda esta tecnología, ya claro. todo el mundo lo sabe, y los propios contratistas, y aquí es donde te hago una pregunta para posteriormente, si me la, pasando al siguiente lapso, amigo Fernando, el famoso The Legacy Program, ¿no? El por qué los presidentes, esa negación creíble y cómo es que la información, cómo el Congreso no ha podido llegar a esa información, ya que han sido inteligentes, los militares sobre todo, en dársela a los contratistas de aeroespaciales, al sector privado. Es un tema que nuestros amigos se enteren también hoy de lo que se habla en ese documental y que va en todo esto y del por qué no hemos tenido el acceso, bueno, lo primero los ciudadanos americanos a toda esta información mediante la transparencia y el Congreso, y cómo es que los apps ocultos se han podido escabuir de todo este sistema que lo ha dicho Marco Rubio, ¿no? Un gobierno tras otro gobierno, que es el que no ha permitido que el propio presidente de los Estados Unidos en turno tenga acceso a toda esta información. Y como bien dice el señor Ducombe, todo esto es también de términos científicos, y esperemos que este documental, o es más lo que está haciendo, tratárselo de cebrar a todas las masas de autores, de arquitectos que no tengan nada que ver con estos términos. Es un poco de lectura que lo doy a este. Es una lectura muy correcta, mi amigo, y estoy dándote la derecha en este momento. Nosotros seguimos en la señal y vamos a ver un corte más en el cual Elizondo nos va a explicar el tema de la burbuja. Pero antes quiero responder este comentario. Dice, al final todos estos personajes, más que desclasificar, están promocionando sus libros. Yo entiendo que vos estás repitiendo algo que dicen mucho desde el mundo negacionista, que además muchas veces está subvencionado por los programas de operaciones psicológicas del Pentágono. Por eso digo que no te conozco, por lo más el nombre ahí no aparece porque YouTube no está poniendo los nombres, pero te mando un saludo. Pero te voy a responder a este comentario y quiero que seamos claros con esto. Primero que nada, cuando hablamos de libros, por ejemplo, la Katsky lo explicaba el otro día, cuando voy al banco a buscar el cheque por el libro, los libros que he escrito, no es un día feliz porque no gano nada, no llego al salario mínimo, ni siquiera el salario mínimo que le pagan a un empleado de McDonald's, llego yo vendiendo 80 libros por día, tendría que vender 80 libros por día para llegar a eso. Nadie se está haciendo rico con libros en la era en la que la gente no retiene más que 14 segundos de un video de TikTok. Vamos a ser realistas, chicos y chicas. Los libros los están consumiendo personas de arriba de 35 años, con suerte, y que tienen tiempo y ganas de sentarse a leer algo en su casa, que ya de por sí es una rareza. Seamos realistas. Y además hay otra cuestión que es fundamental. ¿Qué somos? ¿La Alemania de los años 40 que quemaba los libros? Los libros son el depositario del conocimiento de la humanidad. Amigo, que no sé tu nombre, si vieras la biblioteca de Alejandría en pie, ¿la quemarías de vuelta? ¿Cuál es la onda con que la gente no publique libros? Si vos tenés un conocimiento acabado de algo,
¿por qué no publicarías un libro? El día que yo publico un libro sobre lo que hemos investigado en La Señal, ¿qué me van a decir? Ah, Fer quería publicar un libro, pero obviamente que quiero publicar un libro porque he trabajado mucho para investigar un tema y quiero compartir esto con la gente que esté interesada en leer mi libro. Entonces, como los libros no caen de las plantas y tienen que ser a través de una editorial y todo eso tiene costos, obviamente el libro se vende porque hay toda una gran cantidad de gente y familias de esas personas que comen de eso, que al fin y al cabo es una moneda de cambio por el conocimiento. Se cobra un pequeño precio por acceder a años y años de investigación y de conocimiento. Entonces, chicos, ¿todo bien? Yo sé que lo decís porque repetís a muchos que repiten esto todo el tiempo en las redes. Oh, pero publicó un libro. ¿Y cuál es el problema con que haya publicado un libro? ¿Acaso Borges, que es uno de los grandes, una de las grandes mentes de Argentina, no basó toda su carrera en publicar libros? Déjenme de joder con los libros. Todo bien, yo los quiero un montón, pero no me rompan más con los libros. Los libros son uno de los grandes, además de que son uno de los grandes orgullos de la humanidad. Son uno de los grandes orgullos de la humanidad, de pasar de la historia transmitida boca a boca por generaciones, pasamos a la historia escrita, para que esa historia quede escrita de una manera y pueda ser contada sin temor a los errores durante décadas y siglos. Gracias a eso sabemos lo que sucedía al principio de la historia. Gracias a eso la prehistoria pasó a ser historia. ¿Por qué? Porque es historia escrita. ¿En qué? En libros. Entonces no jodamos más con los libros porque, chicos, chicas, están repitiendo un sinsentido. ¿Que viene de dónde? De los aparatos de desinformación del Pentágono. Dejen de hacerle el caldo gordo. Y no es con vos específicamente este comentario, porque lo he visto en 1000 comentarios, en 1000 lugares, pero lo repito, ahora sí lo hablo porque es una cuestión fundamental. Déjense de joder con los libros, porque los libros son fundamentales para entender la realidad. Vamos ahora sí. ¿Sí? Y te agrego un pequeño datito. Dale. Por si no saben, no sé si alguna vez lo comenté acá, el 5% del valor de un libro es lo que va para el escritor. Y bueno, otra. No van los Claro. $30. No, olvídate. Van 5%. Y más ahora con las autopublicaciones en Amazon, que ven centavitos de esos $17 que te cobra Amazon. $1.50. Claro. Sí, es como Spotify que está Claro. ahí y el artista recibe 0,0001 cada vez que vos pones un play en una canción. Exactamente. Nadie se llena de guita con este tema y tampoco creo que Puro necesite mucho dinero. Hay varios ahí que no necesitan publicar un libro para sacar guita de nada. La gran mayoría, te diría yo. La gran mayoría. Sí. Ni Elizondo, ni Puro, Melon viene de una familia multimillonaria clásica de los Estados Vive en Unidos. un castillo que se te caen las medias. Es una de las familias de los miembros fundadores, pero además no solamente eso, su abuelo fue el fundador y director de la CIA. Para que te des una idea, ¿no? De dónde viene esta gente. No necesitan vender libros, chicos, chicas. No se coman los cuentos de Susan Gog y el Pentágono, que hacen eso todo el tiempo para desacreditar y uno después repite cosas que no sabe. Entonces, a veces también para entender estas cosas tenemos que leer libros que nos hablan de las campañas de desinformación y cómo funcionan. Pero otra vez, están los libros, ¿sí? Leamos todos, leamos un poco más, nos va a hacer muy bien. Elizondo y la burbuja, otra vez. Tómalo con pinzas, viene de Elizondo, pero esta es la historia de la burbuja. Mirá. You talked with Joe Rogan about Eric Davis and Hal Purov. Hablaste con Joe Rogan de Eric Davis y Hal Purov. Y me estoy preguntando, una vez que los UAPs están dentro de esta especie de burbuja, porque estabas hablando acerca de la gravedad y del espacio-tiempo, ¿te acordás de eso? Bueno, ¿esta burbuja los separa de nuestra realidad? Casi como si pudieran escapar del sistema operativo de nuestra realidad para hacer lo que quieran. ¿Ese es el caso?
No, I don't think No, that- no lo creo. Pienso que todavía están atascados en la misma realidad y el mismo universo en el que estamos. Es simplemente el aspecto de la relatividad que propone Einstein y todo siendo relativo. O sea, la manera en la que ellos experimentan espacio y tiempo dentro de la burbuja es fundamentalmente diferente de la manera en que nosotros lo hacemos. Y eso quiere decir que si estás dentro de la burbuja, mirando hacia afuera, vas a ver que todos nosotros estamos caminando en cámara lenta. Lo que quiere decir que si estás fuera de la burbuja y mirando hacia la burbuja, verás esto que se mueve rápidamente y de forma errática. Y las dos cosas son básicamente reales. Eso no se está moviendo rápido y de manera errática, pero es por nuestra manera en que experimentamos el espacio y el tiempo que lo vemos así. Y nosotros para ellos nos movemos en cámara lenta porque su espacio-tiempo es un poco diferente. Está expandido. Así que esa dualidad coexiste y lo vemos en el mundo cuántico todo el tiempo. Y también lo vemos en el mundo grande, macro. Y es la razón por la que nuestros satélites, sobre todo los satélites de GPS, tienen que ser recalibrados todo el tiempo con una estación aquí debajo en la Tierra. Porque todos estos satélites tienen exactamente el mismo reloj atómico de cesio, pero a partir de que los satélites están alejados de la superficie de la Tierra, la manera en que el espacio y el tiempo es curvado demuestra que se hace más significativa cuanto más te acerques al objeto con gran masa, y en este caso sería la Tierra. Por lo que el reloj en la estación sobre Tierra siempre se está moviendo a una velocidad diferente que el mismo, y digo exactamente el mismo reloj atómico que está en el espacio. Y esa es la razón por la que tienen lo que se llama el drift atómico, la diferencia atómica. Los dos relojes están trabajando como se supone que tienen que hacerlo, pero porque uno está más cerca de la superficie de la Tierra, donde el efecto del doblaje del espacio-tiempo es más grande, bueno, hace que funcione a un ritmo diferente que el otro que está en el espacio. Bueno. Esto que explicó recién acá, Pablo todavía no está con audio. Esto que explicó recién Elizondo acá, lo van a ver en el documental. Cuando lo vean, y los que vieron el documental lo van a encontrar allí justamente. Y tiene todo que ver con lo que aparentemente es la tecnología de los UAP. Pablo Ducó. Sí, ahí hay una cosa que tengo que enmendar de Elizondo, que habla sobre la distancia de un satélite con la Tierra. No tiene nada que ver la distancia. El tema es la velocidad. Como tiene una determinada velocidad que está rotando alrededor de la Tierra, se produce, como en la teoría que tiene Einstein, se produce un dilatamiento en el tiempo, que son de capaz nanosegundos, no de segundos, nanosegundos, en el cual esa diferencia de tiempo que puede llegar a tener por la velocidad que tiene, imagínate, está rotando alrededor de la Tierra a 28.000 kilómetros por hora, todos los GPS, ¿no es cierto? Todo lo que son sistemas GPS. Si realmente no se llegara a enmendar esa diferencia de tan poca que tiene de nanosegundos, se podría llegar a tener un error de distancia cuando nosotros tenemos un GPS, en el cual es acumulativo y puede darnos cualquier tipo de distancia o cualquier ubicación que es completamente errónea. Ese es el gran tema. Bueno, y justamente por eso se inventaron los relojes atómicos, que son los que se van acomodando y van manteniendo una... A ver, en realidad la base de todo esto es compleja pero sencilla al mismo tiempo. Cuando vos te acercás a un objeto de gran masa en el espacio, ocurre una pequeña o gran distorsión gravitacional. Y es en base a lo que funciona todo esto, ¿sí? Entonces, la masa del planeta Tierra genera una distorsión gravitacional lo suficientemente importante para que esos satélites en órbita por velocidad y distancia, en realidad depende de las dos cosas, distancia y velocidad, porque es una fórmula que vos sacás para entender cuál va a ser la desviación de los relojes de los satélites. Esos satélites de GPS se veía que se descalabraban en horario, y por eso se les pone relojes atómicos para mantenerlos siempre en hora, para poder hacer que ese GPS funcione como corresponde.
todo esto corresponde a la teoría general de la relatividad de Albert Einstein, que propone que estos cuerpos gigantescos con grandes masas van a generar grandes distorsiones gravitatorias alrededor, lo que incluso genera el lente gravitacional que se puede ver en objetos de masa gigantesca, como puede ser nuestro Sol o un agujero negro. Ese horizonte de sucesos que lo ves redondo y deformado, se cree que todo el espacio alrededor también lo verías deformado por la misma acción de la gravedad sobre la luz, que termina distorsionada tu imagen por la acción de la gravedad. En el caso de un UAP, lo que pasa alrededor del UAP, aparentemente por los estudios que se han hecho, es que nos terminamos encontrando con un efecto parecido. Cuando el UAP se activa, hay un cambio a nivel atómico de los materiales que genera un campo gravitatorio particular alrededor, generando algo así como un nuevo grupo, ¿sí?, que funciona con su propia, digamos que realidad de grupo. Cuando nosotros vamos volando por el espacio con el planeta Tierra, no nos enteramos de que vamos a tantos kilómetros por hora ni que estamos girando, y por eso hay terraplanistas. ¿Por qué? Porque estamos dentro de un grupo que es el planeta, que gravitatoriamente tiene su propio, vamos a ponerlo en palabras bien sencillas, existir, y que por eso nosotros literalmente no nos enteramos, pero no quiere decir que no esté sucediendo. Lo mismo pasaría a una escala mucho más chica con el UAP. Tendría su propio existir gravitacional, por lo que esto le permitiría estar separado del entorno por esta burbuja y navegar las ondas gravitacionales como un surfista navega las olas del mar. Que de hecho ese es el ejemplo que utilizan en este documental. Y para darles un toque más de todo esto, yo entrevisté a un señor, ustedes no lo van a escuchar, Pablo, Jesús y Pablo, no lo van a escuchar porque lo voy a sacar directamente de YouTube, pero entrevisté a un ex NASA que se llama Gregory Rogers, que él vio funcionar cuando activaban uno de estos vehículos y me contó, y le hice una pregunta específica y miren lo que me contaba. Fíjense, cuando este objeto, el ovni que ve en un hangar este hombre, mientras trabajaba en la NASA, se activa, sucede esto. Presten atención, ¿eh? Cuando el vehículo se activó, que comenzó a funcionar, mostró estas descargas eléctricas, pero al mismo tiempo, ¿usted notó algún tipo de distorsión en el video o algo que estuviera rodeando el objeto? Ok, ese es un tema que no estoy dispuesto a discutir. Esa pregunta parece haber puesto incómodo a Gregory Rogers, y no es una pregunta al azar, porque se supone que estos aparatos producen un campo que genera una distorsión visual a su alrededor. Y según Jack Sarfati, la idea detrás de todo esto es que hay un proceso por el cual un metamaterial reacciona a un estímulo y cambia su densidad. Y al hacer esto, produciría un campo gravitatorio muy fuerte, utilizando poca energía, un campo que también daría como resultado secundario la distorsión visual. Pero claro, es probable que Gregory Rogers prefiera no detallar ciertas cosas, como ya dijo, para salvaguardar detalles que considera son de interés de la seguridad nacional de su país. Bueno, ahí tenían lo de Gregory Rogers, este ex NASA que termina siendo testigo de un objeto en un hangar, y como decía ahí, bueno, ustedes vieron los subtítulos igual de lo que se estaba contando, él ve que el objeto se activa, que hay como unos destellos en el aire, le pregunto si hay alguna distorsión alrededor del objeto y él me dice, mira, eso es algo en lo que prefiero no entrar, prefiero no hablar de ese tema. Se pone un poco nervioso, ¿por qué? Porque obviamente este objeto genera una distorsión. Entonces, acá estamos detrás de otro tema, que es la ingeniería inversa, que se rumorea hace mucho tiempo que se está realizando sobre estos aparatos. Es lo único de lo que habla... ¿Es lo único de lo que habla Elizondo? Disculpen que salió eso. No, también habla de otros temas, otras cuestiones que también se tocan en el documental. Pero acá te estamos expandiendo la data que sale en el documental. Una de las preguntas que le hice, que para mí es fundamental, es si
El miedo de Estados Unidos es que China o Rusia, que aparentemente han recuperado, lo que se confirma en el documental, sus propios ovnis, hayan ya desarrollado ingeniería inversa capaz de meterse como queso gruyère, como si fuera un queso gruyère, el espacio aéreo norteamericano. Y mira lo que me respondía, porque está buena la respuesta también. Look, I have a reading about this issue and I want to know if I'm correct. Tengo una lectura sobre este problema y quiero saber si estoy en lo correcto o no. Pero si consideramos la burocracia que tenemos en los países occidentales para hacer cualquier cosa, versus a cómo se hacen las cosas en China y en Rusia. Pero con la ingeniería inversa y asumiendo que Estados Unidos está realizando ingeniería inversa sobre objetos de origen no humano, y también China y también Rusia, puede ser que los Estados Unidos tenga la preocupación de que quizás China o Rusia o quizás incluso corporaciones hayan logrado dar un salto tecnológico, algo disruptivo. Y quizás en los Estados Unidos están viendo cosas que piensan, bueno, estos podrían ser los viejos ovnis de los 50. Y de pronto no, resulta que no son esos ovnis. Quizás sean chinos o rusos. ¿Es esa una posibilidad? Is that a possibility? Lo es y es una gran preocupación porque no queremos que nos adelante tecnológicamente ningún adversario. Si ese fuera el caso, este sería el fallo de inteligencia más importante que haya atestiguado este país. Y esa creo que es una de las preocupaciones que vemos en el gobierno respecto a que exista un adversario que se haya adelantado a nosotros en el entendimiento de este fenómeno y que pudiera generarnos buenos problemas. Así que pienso que has definido ese problema de manera muy concreta. Okay, so if that's the Muy bien, case, entonces, si ese es el caso, es muy importante tratar de setear, de configurar los equipos como radares y satélites para comprender si es que estás viendo UAPs o tecnología desarrollada con ingeniería inversa, pero humana. reverse engineered technology, but human. Bueno, ya sucedió, sí, ya sucedió. Mira lo que ha sucedido. Hace 1 año y medio, cuando comenzamos a cambiar nuestros radares y a buscar UAPs, encontramos globos chinos por todos lados volando sobre nuestro país. Así que le diste en la cabeza del clavo. Estás absolutamente en lo correcto, porque uno no sabe lo que no sabe, pero cuando se pone a buscar, empieza a encontrar un montón de cosas. ¿Y qué con el objeto de Alaska, ese objeto que habían derribado y que de pronto no se habló más del tema? ¿Se sabe algo? ¿Vos podés hablar de esto? Something about, or can you speak about that? Desafortunadamente no puedo porque los datos que hablan de esto están clasificados y son muy sensibles y están dentro de los sistemas nacionales y no me permiten hablar de eso. Pero claramente cada vez que algo ingresa en nuestro espacio aéreo o sobre nuestras instalaciones militares, se convierte en una máxima prioridad, es un problema. Y esa es la razón por la que estamos llevando tan en serio todo este tema, porque sabemos que los UAP tienen la posibilidad de volar sin impedimentos por nuestro espacio aéreo y por sobre nuestras instalaciones más sensibles y potencialmente incluso interferir con nuestras instalaciones nucleares. Okay, and the nuclear thing. Y el tema nuclear es muy importante. He entrevistado a Robert Salas y a muchos otros hablando respecto de este tema y del interés de los ovnis en la energía nuclear. Quiero decir, ese es un gran problema. I mean, that's a big deal. Es un gran problema, absolutamente. ¿Piensas que quizás se puede tentar a los objetos voladores no identificados a aparecer utilizando plantas nucleares o energía nuclear de alguna manera? No lo sé. Quizás buscando, I don't know, maybe sighting or Eso es precisamente lo que tratamos de hacer. De hecho, en mi libro hablo de algo que se llama la Operación Interloper, donde íbamos a usar un grupo de asalto de un portaaviones nuclear para plantear una huella nuclear muy grande en el medio del océano. Y luego, cuando los UAPs llegasen, tendríamos unidades de recolección de datos y sistemas de sensores, con registros de muchos tipos de firmas y debo decir con la colaboración de varias organizaciones y sus capacidades de detección de datos. Y entonces encenderíamos todo eso. Era más o menos como poner una trampa. Todo para poder tomar algunos datos de telemetría y algunas otras firmas. Ok, dijiste que esto lo estaban haciendo en el océano, ¿sí?
Sí, porque hemos notado unas interesantes congruencias, ya que parecen estar interesados en el agua y también parecen estar interesados en nuestras instalaciones nucleares. Y esa es la razón por la que la Marina ha tenido tantos encuentros con estos ovnis. Y pensamos que es primero que nada porque dejan una gran huella nuclear y segundo porque están localizados en el agua. Y son dos cosas en las que vemos que los UAPs realmente gravitan. Bueno, insisto, para los que vieron el documental, esto es ampliación de los datos que aparecen en el documental y para los que no lo vieron es un adelanto porque hablan de todos estos temas. Vamos a ir redondeando con las opiniones de todos respecto a lo que hemos visto esta noche, un poco lo que contaba Elizondo recién. Y Pablo Ducó, quiero saber qué pensás que bueno, que puede venir ahora, ¿no? Hemos tenido esta noticia que nos estaba contando Jesús Alberto desde México y que llega desde Estados Unidos y toda esta cuestión de que Donald Trump ha sido informado también, obviamente, bueno, ya nos lo contaba Ross Coulthard la semana pasada, que ha sido informado de todo este tema, pero además también de que ha sido informado ya de toda la operación y de hasta ha habido un pedido aparentemente de que hable públicamente o una sugerencia y estarían haciendo un análisis de situación. ¿Cómo ves eso y cómo ves lo que viene a partir de ahora, amigo? Bueno, yo creo que en realidad, como dijiste en un principio, esto es ya es información que viene de data de antes y no es que comienza ahora. En realidad es una etapa o capaz finalización de determinada etapa, segunda etapa según lo que ha dicho nuestro invitado. Y bueno, la idea es ir desclasificando, ¿no es cierto? Y dando a conocer a la gente todo lo que significa la problemática UAP. Así que de a poco yo creo que se va a ir llegando a un punto en el cual la gente se va a ir enterando, se va a ir familiarizando con el tema, hasta llegar a una desclasificación total. ¿Cuánto es el tiempo de eso? Y no sé, depende a las necesidades de los gobiernos. Según los problemas que van teniendo, lo van dilatando o lo van acercando. Hasta este momento yo creo que a lo mejor puede haber efectos externos, como fue, por ejemplo, hace poco, ¿no es cierto?, cuando fue en Estados Unidos el tema de los ovnis, sí. Y ahora en este momento en Europa, que eso a lo mejor podría llegar a ser, creo, una forma de ir acercándolo las fechas. Y el famoso 3i Atlas, que va dando que pensar, y la gente en general empieza realmente a darse cuenta de que algo está pasando. O sea, ¿quiénes se dan cuenta? Ese 70% que a lo mejor no le da importancia a la vida, a este tipo de conocimiento, el otro 30% sí, ya está al día, pero el otro 70%, ¿no es cierto? El 70% principal, el grueso, está con su vida en general y no le da importancia a este tipo de cosas. Pero a un momento se va a llegar a una desclasificación total que va a dar a lo mejor conocimiento de otras tecnologías de avanzada que va a ser un cambio radical en los gobiernos del mundo. Ya lo creo. Y por lo que decías vos en un determinado momento de que los rusos y los chinos llegan a tener esta tecnología, yo creo que sí, que la tienen y yo creo que la comparten. Acá es un tema que no te podés poner a pelear, ¿no?, las grandes potencias cuando realmente tienen la tecnología que puede cambiar el mundo o que puede destruirlo también. Así que yo creo que esa es mi forma de pensar o mi idea. Sí, estoy de acuerdo. Vos sabés que estaba pensando en lo que decías recién y me estaba acordando de un montón de cosas que hemos hablado acá en el canal un montón de veces. Y realmente pienso que esta suerte de desclasificación suave que venimos viviendo en los últimos años está comenzando a tomar más cuerpo y más forma. Y de alguna manera, si bien va a llegar un momento en el que nos van a decir toda la verdad, probablemente para cuando nos digan toda la verdad o salga una figura, en realidad, vos sabés que me parece, y esto va para todos, me parece que lo que se está esperando es que alguna figura de autoridad
salga y diga, che, bueno, todo esto es real. ¿Qué hacemos a partir de ahora? ¿No? Porque en realidad ya es Vox Populi, así como el 70% está enfocado en su vida cotidiana. Hay otra estadística que es muy interesante, Pablo Ducó, que es la estadística de cuántas personas ya consideran hoy por hoy que el fenómeno es real y que en definitiva no estamos solos en el universo y que no hay ninguna manera de que estemos solos en el universo. Y ahí se da vuelta. En realidad el 70% de la gente ya lo da por descontado, ya realmente no le preocupa el tema y lo considera como algo totalmente normal y hasta lógico. Es más, mira, te voy a tirar otro dato. Hoy veía la entrevista, el especial que hicieron sobre Age of Disclosure en Infobae y había 2 o 3 personas en el panel, no la periodista, que ahora no recuerdo su nombre, que me invitó en su momento para ir a hablar de... Ya ni me acuerdo de qué estábamos hablando cuando me invitaron, pero bueno, un saludo para el equipo de Infobae. No esta periodista y el periodista que fue a hablar del tema, que estaba bastante bien informado, sino 2 o 3 del panel que se reían como si tuvieran algún tipo de... Dicen, no sé, viste este gas que te da risa, que... Bueno, parece que estaban bajo los efectos de algún tipo de cosa rara que les daba risa. Los comentarios debajo, el 90% de los comentarios eran, che, pero ¿no les da vergüenza reírse de este tema? Nuestros periodistas, ¿cómo puede ser que se sigan riendo de los ovnis cuando esto ya todo el mundo considera que es una realidad? Me llamó mucho la atención encontrar que la gran mayoría de los comentarios eran, loco, un poco más de seriedad con este tema porque es real, esto está pasando. O sea, no eran comentarios que se prendían a la joda, sino más bien todo lo contrario. Hey, señores periodistas, déjense de joder, porque acá está pasando algo que es verdadero. Insisto, no eran todos los comentarios, no eran todos los periodistas del panel. Algunos hicieron preguntas muy lógicas y sé de algunos de ellos que están genuinamente interesados en el tema. Por eso se tocan estos temas en esa señal de Infobae. Pero me gustó mucho ver en los comentarios cómo la gente los ponía en orden diciéndoles, bueno, chicos, chicas, ya está, ¿viste? Con la risita socarrona no llegamos a ningún lado. Ya pasó esa etapa. ¿Está todo bien? Ya pasó esa etapa. No podemos seguir viviendo en los 80. Jesús Alberto, quiero tus consideraciones, quiero saber qué pensás, quiero saber cuál es tu opinión de todo esto y cómo ves que viene información para los tiempos que nos están llegando encima. Sí, pues claramente, como lo dicen todos en el panel, un claro proceso que se vino construyendo desde ya algunos años, 2017 precisamente, ¿no? Aquel momento que viene en este documental donde Will y Chris Mellon lanzan estos videos a The New York Times y todo el proceso que hizo Donald Trump al solicitar el primer informe WAP. Luego Joe Biden que firma estas leyes junto con Gillibrand. Al 2021 empezamos a conocer a los transmedios. Luego se viene en 2022 esa parte de, 2022, 2023, y luego esa parte de la protección a los denunciantes, precisamente también en la Ley de Defensa de los Estados Unidos, y ahora lo que estamos viviendo con las audiencias públicas y todo lo que se quería hacer con la Ley Schumer-Brown, ¿no? Que finalmente la volvieron a bajar en los Estados Unidos. Sí. Todo este proceso nos está llevando a lo que han resumido Lo Elizondo y todos estos funcionarios de los Estados Unidos en este documental, que como bien dicen todos ustedes, no es de hoy, no es de un día, fue largo, fue muy largo, muy extenso. Este es un resumen que lo hace más oficial para las masas, para los medios, para todos aquellos que no estaban apegados a este tema al momento, y que ahora, ¿qué esperamos? Pues lo que hemos venido esperando cuando sucedió con Joe Biden, aquella vez que lo presionó el Congreso y lanza su comunicado y dice, a ver si derribamos unos WAPs, unos ovnis, pero hasta ahí se quedó, y todavía lo único que rescaté de aquel comentario, de aquella conferencia, fue cuando dijo la palabra objetos anómalos no identificados, ya no dijo globos. Fue lo único rescatable cuando todos pensábamos que por fin iba a dar el gran anuncio, ¿no? Entonces, ¿qué se espera ahora después de todo este proceso? Pues que llegue el anuncio precisamente de la Casa Blanca, porque finalmente es lo que los medios y los demás países esperan, por haber sido aquel país que le mintió a la humanidad, se dice, cuando Roswell, cuando todo lo que ha sucedido, y que fue muy difícil que acepte que ellos acapararon la tecnología, pero que sí acepte que existen estos objetos a partir y ahora los vamos a investigar, y como dijo nuestro amigo Pablo Álvarez, que coincido mucho en él,
lo que esté trabajando, analizando la Casa Blanca, mediante la información que nos dio el equipo de Ana Luna, de un anuncio, un posible anuncio, o analizar qué sucedería, qué pros y contras, pues sí, lo más probable, lo más sensato es que se haga como general, como lo ha venido diciendo David Grush, inteligencias no humanas, pero ahí se va a entrar la clásica pregunta de los medios y de dónde vienen, ¿no? Entonces ahí también tendrá que estar preparado para poder ser sensato y decir con todas las pruebas de la ley, vienen de tal origen, pero como lo hemos visto, el fenómeno WAP es de diversos orígenes, no es de uno solo. Lo dijo Ross Corran también hace 8 días, bueno, en estos días últimos, de cómo es lo que él considera los orígenes, ¿no? Es lo que me da de este documental, y a todos nuestros amigos, pues, que esto es lo técnico, realmente son las grandes ligas, es donde los funcionarios, medios de comunicación van a voltear a hacernos caso al 30%, en resumidas cuentas, al ver este documental, porque también es muy difícil ponerles cada etapa que hemos venido haciendo nosotros, porque ha sido tardía, larga, ¿no? Meses, años, lo hemos visto en las leyes que ha firmado Joe Biden, año tras año, y lo que no se ha podido hacer para el próximo año, que es lo de la ley Schumer-Round, que ya no nos lo permitieron, y solo vienen tres preceptos legales que van a traer la ley de Estados Unidos, que viene lo de Gillibrand, precisamente lo de estos programas ocultos que se deja de financiar con dinero mal habido o desvío de recursos, como lo dice David Rugros. ¿Tú cómo crees que haya llegado? Lo dijo en la audiencia del Capitolio. ¿Cómo crees que estos programas ocultos se hayan hecho? Pues con desvío de recursos hacia los contratistas. Entonces, todo esto, lo gubernamental, amigos, este programa pues es más dedicado, en mi punto de vista, para todos ustedes, todo sobre el documental de la era de la divulgación. No estamos viendo videos de naves exuberantes ni pruebas contundentes, pero sí estamos viendo y escuchando a funcionarios creíbles de alto nivel que nos están diciendo que esto es muy cierto, y solo falta que lo puntualice y lo confirme en una conferencia presidencial desde la Casa Blanca, pues el presidente de los Estados Unidos, que todos piensan va a ser Donald Trump. Mira, vos sabés que me acabo de acordar lo que me habías dicho que explique, que era muy bueno, que era lo que explicaba Marco Rubio en el documental, ¿no? Que es esta cuestión de los funcionarios que quedan durante el tiempo. Esto lo explica Marco Rubio y es muy interesante, porque cuando hablan de este estado secreto, de este estado oculto, la descripción que da Marco Rubio es muy interesante, porque vamos a suponer que mañana en el gobierno de los Estados Unidos deciden que es buena idea tener un departamento que se encargue de controlar que todas las heladeras que se producen en los Estados Unidos no tengan chips chinos, porque no quieren chips chinos en las heladeras. Vamos a suponer que entonces de pronto el director de toda esa rama del gobierno genera este departamento. Un departamento que además, como son chips chinos y no quieren tampoco tener problemas comerciales, está medio ahí generado en secreto, pero lo van manteniendo en un segundo plano para mantener un control sobre la tecnología. ¿Qué pasa? El fundador del programa sabe, el director del programa sabe, como está un poco al costado para no generar problemas comerciales, no está necesariamente ligado, pero sí hay un contacto directo con los contratistas del gobierno, sobre todo los que proveen heladeras al gobierno norteamericano. Entonces, el fundador del programa de pronto se terminan sus 4 años, se va, y el que está encabezando el programa sigue trabajando para la misma administración federal, pero probablemente el próximo administrador ya no sepa que existía ese programa o tenga muy poca información. Para el tercer administrador que llega de una tercera administración diferente, ya ni sabe que ese programa existe y el programa sigue funcionando. ¿Me explico? Estas son decisiones de Estado que tienen que ver con la tecnología, pero esto hay que agregarle algo más, que es una cuestión que lo hemos hablado acá en la señal un montón de veces. La tecnología de los UAP o los ovnis, cuando es recuperada, ya sea en aguas internacionales, en un país amigo, aliado o en un país enemigo, porque sabemos que hay operaciones de la CIA bajo la oficina que se llama DOA, D de dedo, O de Omar, A de amigo, DOA. Esa oficina realiza las recuperaciones en otros países, como por ejemplo el objeto que cayó entre Bolivia y Argentina, ¿sí? Y probablemente el de Salta también en el año 95. Bueno, esa oficina lo que hace cuando llegan los objetos a los Estados Unidos es meter esa tecnología en los contratistas privados. ¿Por qué?
porque de esa manera, Jesús, corregime si no estoy en lo correcto, de esa manera se salvan de la FOIA, el acta de libertad de información. Nosotros en Argentina tenemos una que te permite acceder a los secretos del gobierno. ¿Qué pasa? Cuando vos ponés la tecnología extraterrestre, ponele, en un contratista privado, ya no es efectiva el acta de libertad de información, la Freedom of Information Act. Entonces, el que quiera pedir datos sobre estos recursos se va a encontrar con una pared de concreto, porque legalmente no hay nada que obligue a las empresas privadas a dar esta información sobre la tecnología que tienen. Lo que propone Marco Rubio también y otros que hablan en el documental es que estas empresas tienen la tecnología hace ya mucho tiempo, han salido del paraguas de regulación gubernamental y hasta podrían estar usufructuando la tecnología en su favor y presentándolo como descubrimientos propios al mundo cuando en realidad vienen de tecnología de objetos no humanos. Lo que es una cuestión que podemos desarrollar en un programa completo, porque para esto hay de hablar horas y horas. Jesús, estoy muy errado con mi lectura política y de relaciones del Estado que acabo de describir. ¿Vos cómo lo ves? No, al contrario, eres de todo el equipo de la señal, de las fuentes principales que van a hacer que nuestros amigos cuando vean este documental, quienes no lo han visto, inmediatamente se van a familiarizar. Van a decir, esto lo vi en la señal, esto lo vi en la señal, esto lo vi en la señal, esto me lo explicó Fernando, me lo explicó Pablo, me lo explicó Andrea, me lo explicó ahora Alberto, quien me ha visto por acá en México. Entonces, todo esto está muy familiarizado, tu lectura gubernamental es precisa, lo hemos dicho, esto es lo medular del tema, donde los medios de comunicación y las masas es donde ahí sí refieren y hacen caso, más que a las evidencias de video, ¿no? Que comúnmente ahora ya están más escasas, pero esto de los Dropniks, como bien dice nuestro amigo Ducom, y se lo hizo llegar a Ross Coulthard, es un tema también medular y básico, porque es una situación que está sucediendo a la par de este documental, ¿no? Exacto. Ahí nos vamos a las acciones, a lo físico, a lo que está sucediendo con los pilotos, con los controladores aéreos que están viendo todo esto, los pilotos de combate de Estados Unidos, las bases militares, ahí está la acción. Aquí estamos en lo teórico, en lo funcionario, en lo gubernamental, en este documental, y la acción real está lo que está sucediendo en Europa y en las bases militares de Estados Unidos, y también de hace tiempo en las bases nucleares, como Robert Salas nos explicó, que llegaban, y con este estudio de Beatriz y de la SSU, de la Asociación Científica de Estados Unidos, que llegaron a la conclusión que desde 1945, detrás de los WAPs, hay una inteligencia no humana, y eso lo dice la ciencia, no técnicamente nosotros, lo dice la ciencia. Entonces esto tiene que avanzar al otro 70% que aquí estamos sacando de una de tantas conclusiones, que ya tiene que empaparse también de este tema, porque también es importante para la humanidad. O sea, es algo que en su momento, si mañana empieza a haber realmente una hostilidad con estos WAPs, porque hasta el momento no lo han hecho, lo ha dicho Belisondo, pero qué tal si el día de mañana sí lo hacen, ahí sí todos vamos a voltear a ver que la señal haga un programa en directo, pero ya nos urge saber qué está pasando, ¿no? Ahí sí van a querer tener todos los días en esta semana, porque urge saber qué está pasando. Entonces, por eso la gente debe de empezarse a preparar. Yo creo que también por eso, porque un 5% no tenemos que hincarnos nada más a decir que son buenos, ¿eh? Yo no sé, yo estoy entre 50 y 50 en este tema. No me puedo ir a que sean totalmente benévolos. Ok. Pero bien por tu lectura. Pero gracias. No, estoy muy de acuerdo con eso. No podemos saber si son buenos, no son buenos, cuáles son sus intenciones, intereses, necesidades. Al fin y al cabo estamos hablando de algo no humano. No podemos tener ni siquiera un parámetro. Lo dicen en el documental, que el propio Luis Elizondo, ¿no? Está preparando un ISR, ¿no? Investigación, inteligencia, preparación y reconocimiento del campo, ¿no? Algunos WAPs. Entonces sí, no quiere decir que ya inmediatamente vayan a atacar. Lo dijo también en alguna previa entrevista, donde le dicen, ¿tú por qué crees que Estados Unidos, a él siendo de la TIP, ¿por qué mencionamos a Luis Elizondo, amigos? Y ahí Starton, porque pues, los que han estado ahí adentro, ¿no? Han sido los jefes que han llevado el tema WAP en el Pentágono, no es porque a mí me caiga muy bien o me caiga muy mal y vamos a hablar nada más por de Luis Elizondo, sino que es la fuente principal que ha salido a la luz, junto con David Grush y otros,
de que esto ha sucedido. Entonces le preguntan por qué cree que Estados Unidos ha mantenido el secreto tan oculto, no ha querido revelar. Y en una de sus respuestas dice que pongámonos tantito en el lado de la seguridad nacional o de la seguridad del planeta. Si Estados Unidos revela que allá arriba hay un enemigo y se lo hace saber y el enemigo está viéndonos por todos lados, en las computadoras, en los celulares, y lo revelan antes de tiempo, el enemigo puede actuar antes de lo previsto. O sea, si en caso de que no sean benévolos. Si yo libero la información de que arriba me están viendo algún ejército de tal lado o aquí alrededor de la casa y hago revelarlo y ellos se enteran que ya me di cuenta, entonces si ellos tenían planeado atacar en febrero, pues van a decir que ya se dio cuenta, vamos a atacarlo mañana. Eso es una de las cosas que Luis Elizondo ha comentado del por qué puede ser que Estados Unidos no haya querido revelar este secreto, sobre todo los militares. Claro, es una de las opciones que él da. Hay otras que es pues el que ha acaparado con todos estos materiales para beneficio propio, ¿no? Pero finalmente, no sé si estaría mejor a ver que haya estado en Rusia o en Estados Unidos. Si a mí me preguntan, yo al momento por la paz, pienso que está bien que lo tenga Estados Unidos al momento, ¿no? Bueno, en lugar de... en el documental viste que dice Eric Davis que tienen la confirmación de que Rusia recuperó un ovni con forma de tic-tac en los años 90 con 4 tripulantes adentro. Así que, mira. Pero ahí está. Ahí está. Ahí está, Fernando. Ahí está, amigo. Bueno, ahora paso por las redes sociales de todos. Quiero la opinión de Pablo Álvarez. Pablo, querido, dame tu opinión. Tengo 6 puntos para desarrollar. ¡Oh! Me encantó. Chiquititos son. Vamos, no, dale, métele. Pequeño ejemplo de cómo funciona la métrica de Alcubierre, que estuve leyendo hoy, para entender cómo quizá se muevan estos objetos. Y es re sencilla. Alcubierre dijo que encerrados en una burbuja, si fuéramos capaces de juntar la suficiente energía como para ponerla delante de esta burbuja, una cantidad de energía que podría provenir de una materia exótica cargada de energía negativa, podríamos plegar el espacio delante de esa burbuja para extenderlo por el lado de atrás. Con lo cual, la burbuja se podría mover en el espacio-tiempo sin necesidad de moverse en el espacio-tiempo. Es decir, lo que se mueve es el espacio-tiempo mientras la burbuja permanece en el mismo lugar. ¿Ok? Calculó que se necesitaba una cantidad de energía que ni siquiera hay en todo el universo junta. Posteriormente, Alcubierre esto lo dijo en el 94, posteriormente un señor White, que trabajaba en la NASA, dijo que no, que haciendo los cálculos, quizá con 700 kilos aproximados de esta materia cargada con energía negativa, eso sería factible de hacer. Y hay un ejemplo que es buenísimo, que es, si colocamos un objeto arriba de, por ejemplo, una cama, y delante del objeto, puede ser una burbuja, puede ser una plancha, puede ser un zapato, lo que sea, plegamos la sábana por un lado, dejamos el objeto quieto y la tiramos desde atrás, de manera que se desplace, esa es la burbuja de energía, esa es la métrica de Alcubierre, el espacio moviéndose por detrás del objeto mientras permanece estático. Ese ejemplo me encantó. Esa es una. Wow. La otra es, cuando fuiste a hablar a Infobae, fuiste por las audiencias públicas en el Congreso de Estados Unidos. Ah, cierto. Exacto. Después, todos esos comentarios que vos leíste ahí en las noticias de Infobae, bueno, eso te da la pauta de cuál es nuestra tarea, si se quiere, en cuanto a la ayuda para una desclasificación. Porque a veces estamos sentados en el sillón y decimos, oh, ¿qué puedo hacer yo desde acá? Bueno, lo que puedo hacer es reclamar a los periodistas, como ciudadano, que quiero información seria y que no quiero que se rían. Eso muy también bien. Es parte de este movimiento. Después, coincido con Jesús, esto es un proceso. Creo que en un tiempito nos vamos a dar cuenta si realmente fue una primera etapa, sobre todo por los pasos que van a seguir. Allí nos vamos a dar cuenta si realmente fue una primera etapa. Ármense de paciencia, no se vuelvan locos, porque como todo proceso puede tardar y uno está ansioso y demás, esto es a cuentagotas, planificado, escalón por escalón, así que ármense de paciencia. Tengo miedo de si se está evaluando que Trump haga una declaración o no. Tengo miedo de cuál es la relación de esos asesores o ese departamento que lo esté asesorando al presidente en cuanto a esto conviene, esto no conviene, estas palabras sí, estas palabras no, estos son las pro y estos son los contra.
en cuanto a qué vínculo tiene esa gente con la religión. Porque si tiene mucho vínculo con la religión, Buena me parece pregunta. que va a ir para atrás. Y la última, recién dijo algo Jesús y me dio un poquito de miedito. Esta cosa que dijo Luis Elizondo de, bueno, si yo salgo a decir que sé que me están observando desde arriba, podría adelantar los objetivos de esa inteligencia no humana. Con lo Ujú. cual un poquito de miedo me dio, porque quizá el tema de tratar de pausar esto y hacerlo más lento es también un poco el prepararse nosotros como humanidad para hacer frente a lo que sea que es como objetivo de esa otra parte, ¿no? Así que nada, eso me dio así medio como una cosita de decir, ¿por qué mejor no esperamos? Borremos todos los programas de la señal y dediquémonos a otra cosa, mejor. Bueno, igual Pablo Álvarez, vos sabés que esa respuesta que da Ross Coulthard respecto a lo que dice David Grush del acuerdo es en respuesta a la pregunta que le habías hecho vos, que tenía que ver con, Claro, claro, con que si el secreto extraterrestre se mantenía porque ellos querían que se mantenga el secreto. por eso, porque nosotros vamos con desclasificación, desclasificación, vamos con las pancartas. Y del otro lado, ¿qué están pensando los otros? No los que están en contra o los que están a favor de la desclasificación. Ellos, entre comillas, Ellos. qué están pensando? Exacto. Entonces ahí salía esta cuestión de, bueno, David Grush me pudo confirmar, dentro de lo posible, que existen acuerdos con ellos. Algo de lo que Pero, también... perdóname, ¿y entonces que Trump saldría a romper acuerdos? No, bueno, capaz que hay dentro del acuerdo un nivel de reconocimiento ya Ok, preconcebido, aceptado. Lo que pasa es que acá hay otra cuestión que tenemos que sumarle. También en Age of Disclosure, disculpen que alarguemos, somos 2000 todavía a las 2 de la mañana, una locura, pero gracias por eso. Pero llegamos a ser 2400, 2500 más o menos. Pero no es alargar, es que hay mucha data. Pero yo, por ejemplo, ahora en este punto pondría la explicación de Hal Purov de por qué hasta ahora no se habló, porque no es la primer, no sería el primer pedido, de hecho lo confirmó Jesús Alberto, no es el primer pedido presidencial de asesoramiento sobre si se puede desclasificar o no la realidad de los ovnis y de los no humanos. Hal Purov explicó que él participó de 2 asesoramientos diferentes, en los cuales llegaron a tener arriba de 40 razones por las cuales no era buena idea desclasificar. ¿No? Que tenían que ver con la caída de las bolsas, con las religiones, que tenían que ver con desarrollos tecnológicos, con el entregarle de una manera indirecta información sobre tecnología a adversarios, bueno, cosas impensadas que podían trastocarse ante un reconocimiento de este calibre. Lo que pasa es que también hay que ver qué se desclasificaría. ¿Qué se desclasifica? Una visita cada 2 por 3 de una civilización extraterrestre, una señal claro. extraterrestre que llegó, ponerle como la llamada señal wow. Entonces, te contamos que están los extraterrestres inteligentes, pero no reconocemos que llegaron. ¿Hasta qué punto llegaría el reconocimiento? Te Por reconocemos que están eso, en este planeta claro, con nosotros y que de hecho por son... eso el tema de armarse de paciencia, porque no va a venir todo junto, va a ser, sí, tenemos indicios y lo estamos estudiando, por ejemplo, o investigando. Eso también es una desclasificación. Porque vos imaginate que va por el tema de la conciencia y desclasifica por el lado de la conciencia. De pronto le llena a la población mundial la idea de que existe una realidad ampliada donde existen seres que no vemos en estados normales de conciencia y que de pronto vos te podés estar bañando y capaz que alrededor tuyo hay 5 bicharracos que no sabes qué son. Claro, o sea, no iría por ahí seguramente la desclasificación. Claro. Ahí vamos a llegar, yo creo que en bastante tiempo más, aunque haya sectores que están investigando esto muy seriamente. En Argentina, con Néstor Berlanda, Juan Acevedo Peinado, en muchos lugares del planeta y también en los Estados Unidos, con personas como con Kelleher, como el mismo Hal Purov, como el mismo Bigelow y John Alexander. Bueno, mucha gente que se está dedicando a esto hace mucho tiempo. Lo que pasa es que no sería el primer paso. El primer paso yo creo que sería algo mucho más light, ¿no? Onda, bueno, están ahí, lo sabemos, pero no hay una... Eso, una desclasificación parcial de ese tipo, no rompería un acuerdo, Sí, es verdad. porque no estarían hablando de todo el paquete. Yo no creo que nos den todo el paquete de una. Sería bastante
peligroso. Incluso ahí sí yo pienso que sería peligroso. Somber. Somber. Ahí sería Somber realmente. Un paquete completo sería Somber. Si quieren algún día hablamos del paquete completo. Si quieren mañana, el directo de mañana, que mañana va a haber directo, hablamos del paquete completo. ¿Cuál sería? Y ahí agárrense porque nos vamos a cabalgar con los unicornios. Pero ya que lo tengo a Pablo Álvarez acá. Sí, sí, Jesús. 10 segundos se me entró así como que un chiste, acá les decimos chiste. Como los niños, ¿no? Cuando son niños, los adultos no se metan con ellos, son niños, pero ya queremos ser adultos, ya queremos que nos liberen a las galaxias y todo, podría ser contraproducente, ya son adultos, ahora sí, ya te manda solo y ahí te va la invasión. No sé, no lo estoy diciendo ni con sustento, es especulación, lo único que dijo hoy especuladamente, pero también puede ser por ahí. Puede ser por ahí, amigo mío, tal cual. Jesús Alberto, ya que te tenemos acá, dame tus redes sociales, dónde te encontramos, cómo podemos contactar con vos. La única es Twitter, en X, antes Twitter, arroba ADMPUBMX, ADPUBMX, así le puse, ¿no? Administración Pública MX, porque en su momento he trabajado en la Administración Pública, o he estado siempre en la Administración Pública de México, entonces abreviado, arroba ADPUBMX, ahí nada más me encuentran. En esa he visto que por ahí tengo hasta TikTok y eso, no son míos, en su momento me lo hicieron, no sé quién, pero no son míos. Publican videos y todo de eso, y no, nada que ver. Ahí nada más en X, y el correo que ya ahorita se los pongo aquí en el chat. Para ese tema de... Sí. Para que quiero mostrarle a la familia señalera tu cuenta en Twitter para que te puedan seguir. Dame un segundito. Porque acá justamente te tengo. A ver ahí. Tararán, ahí está. Ahí vamos a ir a la cuenta para que lo encuentren, Alberto. A ver si podemos ingresar. Ahí está. J. Alberto, ahí Jesús Alberto, ADM Pub MX, ¿sí? ADM Pub MX, arroba ADM Pub MX, lo encuentran Alberto, lo siguen, yo les voy a copiar igual el enlace por acá para pegárselos en el chat y que puedan seguirlo dándole la bienvenida a la familia señalera, porque queremos que te vayan a seguir y que te acompañen también en tu viaje en Twitter con todos estos temas, porque estás publicando también temas fascinantes todos los días. Fíjate, ahí estabas publicando que esta noche vas a estar con nosotros. Buena información, material que va saliendo. Este muchacho lo conozco de algún lado. Yo te diría, no confíes mucho en este muchacho. Jay Stratton, lo que decías de Jay Stratton hace un rato. Información sobre 13 Atlas, que tenemos que hacer actualización de 13 Atlas. Pero bueno, nada, lo pueden seguir ahí tranquilamente. Ahora les voy a poner en el chat el enlace para que vayan directamente a seguir a Jesús en Twitter, Ahí déjenme ver por acá. Jesús. Ahí les voy regalando información diaria de cómo va avanzando esto. Ya es un proceso que llevo ahí de 3 años y medio en Twitter. En su momento algunos conocieron, era yo CM de un periodista acá en México. Ya ahorita estamos aparte en este proyecto grande que una sorpresa que también tendremos por ahí, ¿verdad, amigo? Con nuestro amigo de Australia, pero ya más adelante, Fernando, como bien dice, ya... Me preguntaban acá si iba a haber alguna colaboración News Nation, La Señal o algo por el estilo. ¿Vos podés adelantar algo? Claro que sí, nos acaba de responder un correo, email, donde ya está proyectándolo para diciembre, aterrizar el primer programa piloto, donde Fernando sería nuestro anfitrión, interpretaría del español al inglés, como lo vieron hace unos días con él mismo, para invitar a todos los periodistas de Sudamérica, sobre todo él quiere escuchar a todos los de Sudamérica, como es Pablo, como es Ducón, como es Andrea, y varios que están por allí que no han estado ahorita por el momento, pero que yo también sí conozco, y que le he ido recomendando precisamente a él, y de primera mano, pues al momento lo que les podemos comentar, y esto brinda a que estaríamos en su canal 2 veces al mes, en un principio, para posteriormente tal vez semanal, en un programa que se pueda llamar Reality Check Latinoamérica para News Nation. Wow, bueno, ojalá se pueda concretar esto. Vamos a poner toda la energía positiva de la familia señalera también para que esto salga bien, porque la verdad es que sería una notición y tu gestión, hermano, muchas gracias por esto, muchas gracias de verdad. Es que debo decirle a todos mis amigos, aparte de independientemente de todo el panel, Fernando le cayó muy bien a Ross Colhart, en el correo me lo indica. Y en WhatsApp, muchas gracias. Me cayó extremadamente bien, no nada más por lo personal, sino por todo el conocimiento que le hiciste desde Latinoamérica, porque Ross Colhart realmente solo nada más ha estado 2 veces en este año y el anterior, contigo es la segunda,
ante un televisión mexicana, programas, perdón, televisión latinoamericana, programas latinoamericanos. Y en este año tú eres el primero bueno. que, después de David Grush, entonces le caíste muy bien y ahí ya sí, no dejes de saludarlo para que esto vaya afinando. Claro Dale, que pues, sí, amigo, buenos claro días. que sí. Quédate tranquilo Ya, que, ya, ya. ya le pongo un correo electrónico. Bueno, entonces ya tenemos las redes de Jesús Alberto. Vamos con las de Pablo Ducó. Pablo Ducó, ¿dónde te encontramos, amigo? Sí, antes de justamente dar las redes, te quería agregar algo Sí, en amigo, el todo lo que cual quieras. una de las preguntas que decían muchos, incluso Jesús Alberto, ¿no es cierto?, que plantea la gente, del por qué la desclasificación no se puede haber hecho o se puede haber hecho antes. Y uno pensando, y la respuesta es muy sencilla, no estábamos preparados tecnológicamente. Ahora, si uno se va poniendo, va haciendo una analogía, ¿no es cierto?, hacia el pasado y el presente, nos vamos dando cuenta que en los momentos donde sucedió gran parte de los hechos de hace 70, 80 o 90 años atrás, no existía transistor, no existían montones de elementos que hoy en día son comunes y en el cual hoy en día estamos trabajando con IA, robótica, astronáutica, aviación, un sinfín de elementos que antes no estaban. Entonces, nos vamos nivelando, nos vamos acercando realmente a un encuentro con cualquier inteligencia no humana. Esa es mi conclusión. Así que bueno, Vos sabés que sí, vos sabés que sí, estoy muy de acuerdo con vos, sí, sí. Es más, vos sabés que acaba de aparecer acá un mensaje de Juan que dice, ¿y de dónde sale el peso y poder de los terrícolas para hacer acuerdos con extraterrestres mucho más avanzados? El tema es que no sabemos si son ni extraterrestres ni mucho más avanzados. Quizás el avance sea de un par de cientos de años o de un par de miles de años que comparativamente no llegaría a un nivel de imperio galáctico. Tampoco nos vayamos por las ramas, chicos. Puede ser que sean más avanzados, pero un poquito nada más. Y con un poquito alcanza para mucho. Entonces, ahí es donde podría esa suerte de nivelación estar sucediendo, Pablo. Sí, de Estamos. hecho, claro, perdón, de sí. hecho, 50 años más solamente a como estamos hoy, Uf. ya es una diferencia astronómica. A cómo vienen las cosas, Bueno, 50 años a lo mejor en la tecnología ya la tenemos, porque normalmente estamos atrasados 50 años con respecto a lo que estamos viviendo hoy al día. Siempre las tecnologías de los militares y demás están siempre más avanzadas, pero en realidad este tipo de no humanos tiene una tecnología avanzada que nos fueron proporcionando, porque imagínate, el cambio que hubo en 70 años con el transistor, con montones de cosas que se fue desencadenando, ¿no es cierto? De tal manera que nos fue elevando en conocimiento, que no lo logramos en 500 o en 1000 años de la humanidad. O sea que Claro. esto fue un golpe total, ¿no es cierto? Así que yo creo que sí. Ahora, si realmente hubiera una tecnología en la cual fuera tan elevada, ¿no es cierto? Que hablamos de 1000, 2000, 10.000 o 1.000.000 de años. Se nos escapa completamente la forma de poder interrelacionarlo. O sería una tecnología que no podríamos llegar a comprenderla ni poder nivelarla de ninguna manera. Es imposible poder nivelar el día de hoy, ¿no es cierto? Es como si estuviéramos hablando de los indios cuando estaban en Colón y vienen, no sé, ahora la plena era espacial. Claro. No habría forma de poder explicarlo. Así que tiene que, sí, es verdad, puede ser una tecnología que no sea de tanta diferencia de años. Así que, bueno, veremos qué va sucediendo. Veremos qué va sucediendo. Redes sociales, Pablo Ducó. alasoficialargentina@gmail.com. Ahí lo Muy pueden bien. ubicar. alasoficialargentina@gmail.com. Pablo Eduardo Álvarez, tus redes y algo más que quieras agregar. @Pablo Eduardo Álvarez en Instagram, Facebook casi no la uso. Y pequeña reflexión, ¿se dieron cuenta que de todo esto que estamos hablando hoy, esta noche, hace 5 años no lo estábamos hablando? Qué camino Esto que hemos viene recorrido, ¿eh? rápido, sí, y el camino que queda por recorrer.
Agárrense. Que hablaremos dentro de 5 años, entonces. Exactamente. Cinturones de seguridad a partir de ahora. Uf, sí, por favor, hay que agarrarse bien. Bueno, familia señalera, que antes de irme es un segundito más, ya hicimos 1000, vamos a hacer 1001. Quiero agradecer a todos los que han colaborado con el programa hoy, no pude estar muy atento del chat, pero Mr. Sárpico, que es Gaby Thorns, enviaba super chat, muchas gracias por eso. Ghost MGFT 1976. YouTube, volvé con los nombres, por favor. También envió un superchat, muchas gracias por eso. Adrián González regaló 50 membresías. El Abuelardo regaló 50 membresías. Alquimia 21-TT regaló 50 membresías. Pablo Fopi regaló 50 membresías. Carlos Alberto Sarmentero, desde el Condado de Garín, regaló 50 membresías. Gerardo Emanuel 03 regaló otras 50 membresías, lo que hace un total de 100, 250 miembros. Con Alquimia 21TT, que regaló otras 50, 300 miembros nuevos esta noche. Carlos Alberto Sarmentera, un superchat que dice: el libro es molesto porque no se puede hackear. Y bueno, Bárbara, que es miembro hace 10 meses, dice: saludos y abrazos, Mike y Clau, mi familia en Chile, que ahora son señaleros. ¡Qué bueno! Bueno, bienvenidos Mike y Clau a la familia señalera. Un montón de señaleros que se van uniendo todo el tiempo. Gracias, en serio, ya somos 127.000. Estamos cada vez más cerca de los 150.000. Me olvidaba de algo. Buenísimo lo de News Nation, porque ahí vamos a poder promocionar los libros. Ah, claro, tenés razón. Ahí vamos a poder vender todos esos libros que todavía no escribimos. Claro. Todo ese paquetote que tiene ahí para la venta. Pues sí me recordó lo que dijo bien Pablo Álvarez de hace 5 años. Yo creo que, para resumir, el documental La Era de la Divulgación es un gran éxito para todos los investigadores. Ustedes, precisamente, y siempre lo he dicho, Fernando, amigos, ustedes tienen que ir por delante en este esfuerzo. Cuando yo llegué aquí a las audiencias públicas, las logré aterrizar, siempre lo he dicho, es un éxito de los que han luchado porque esto llegue al 70% que anda en su vida cotidiana. Entonces, un éxito este documental. Para allá va también, esperemos, un presidente de los Estados Unidos. Voy a reiterarlo siempre, todo el mundo dice: ¿por qué Estados Unidos? ¿Por qué Estados Unidos? Porque pues es el país que agarró la nave de Roswell, es el país que agarró otras tecnologías, y es el país que ha aprovechado esta tecnología. Por eso un presidente de los Estados Unidos es el máximo nivel que va a reconocer que esto existe, a pesar de que ya muchos lo saben oficialmente. Es el máximo level, ¿no? Claro. Felicidades a todos ustedes por este documental, porque y felicidades a vos también, hace que exacto, gracias, pero sobre todo a ustedes, que esto hace que oficialmente lo que han venido diciendo no fue nunca una mentira, nunca estuvimos o estuvieron en otro mundo, simplemente era un secreto, el mejor ocultado por la humanidad, sobre todo por Estados Unidos. Familia señalera, gracias por estar allí. Fuimos más de 2.400, casi 2.500 todo el programa, larguísimo, pero valió realmente la pena. Después se los voy a separar en capítulos para que lo vayan viendo por partes. Sean felices, larga vida y prosperidad. Mañana nos vemos en directo a la noche también con data. Vamos a ver si actualizamos. Les voy a poner una encuesta. ¿Qué quieren? Si actualizamos en la comunidad de YouTube. Presten atención y voten. Si quieren 13 Atlas y actualizamos 13 Atlas. Si quieren que sigamos hablando sobre esto, que tengo más material. Bueno, después les voy. Pero larga vida y prosperidad. Sean felices, descansen bien. Y gracias por acompañarnos durante este programa que yo personalmente disfruté un montón. Nos vemos. Sean felices. Chao, chao. Gracias por estar allí y acompañarnos. Adiós. Chao, chao, chao.